¿sabes? Para confirmar. En fin, ahí estamos. ¿Qué transacción de carnales? Aquí Dimexplay. Vamos a continuar con la Noire. Nos quedamos en los casos de drogas. Vamos a ver sin querer le di a esto de iniciar. ¿Qué pedo? Sin querer le di a esto de reanudar al juego y bueno, me saltó la cinemática por suerte. No deja saltarlas, pero sí deja poner pausa, que si no... A ver, yo sé que la vimos al final del otro episodio, pero siempre está bien para recordar, ¿no? ¿En qué nos quedamos? En fin, a ver, le doy para acá. Ahí está. Sure, I know. Freddie needs money to get out of town. Says he's prepared to blow the whistle on a primo reefer distribution ring. Says he Has he said how much it's going to cost? $50. And the department will front me the 50? You can put in an expense claim. He's over at Mike Lyman's on Hollywood Boulevard. See what you can find out. Habla con Freddy Calhoun, no implicado Freddy Calhoun y bar de Mike Lyman. Vámonos. Ah, chinga, no había estado nunca en esta parte de la comisaría. ¿Sabes? Con... $50? Do they think I'm made of money? No, you just look like you're made of money. Oh, very good. The kid's on form. I'd say on a scale of dull to scintillating, you're a solid tedious today, which you can be pleased with. Do you ever listen to yourself? I don't have the same voices in my head as you do, Cole. That price is outrageous. Creo que bajé de más, ¿verdad? Through the red light that you never saw. Creo que este es el piso principal y yo no sé dónde estoy. Recepción. Ah, pues ya. En teoría esta es la puerta hacia afuera, ¿no? Ah, espérate, como me cambiaron a antidrogas, ya estamos en otro departamento, directamente de policía. Ni sabía. Ok, en fin, el coche era este, ¿no? You're behind the wheel. O sea, repito, creo que hubieran dejado los casos de homicidios para el final y hubieran puesto estos antes. O quién sabe si lo hacen interesante. ¿Sabes? El caso anterior de resolver el crimen fue un poco vacío. Porque yo me esperaba algo en plan a lo Bioshock, ¿sabes? Cuando te enteras del ¿quieres? Yo me esperaba algo más o menos así, nada más que fue algo más... ¿sabes? Sí, te enteraste quién era el asesino, pero... Estuvo en una escena del crimen, ¿sabes? Enfrente de nuestras narices, pero en las demás... No recuerdo haberlo visto. O igual y sí estuvo. Pero yo no me di cuenta. No lo sé. There's a little snake. That's him in the back, Cole. Sí, es que es justamente lo que iba a preguntar. ¿Con quién tengo que hablar? You're real nice. ¿Con este? Freddie, you're looking good. You're gonna help me, right? That's what I'm here for. You got the money? The 20? Sure, right here. 20? I said... You want the money or the alternative? Tell us about the reefer, Freddie. Who's he? Another good Samaritan. Answer the question. Wes comes from Tijuana. They bring in 50 pounds a week. 50 pounds? Are you hallucinating, Freddie? Gets stashed at a house at 1452 North Las Palmas. Names, Freddie. The guy at the house is a spick that goes by the name Juan Garcia Cruz. Well, be careful. He likes guns. Now, do I get my money? Do me a favor, Freddie. Spend the money on a bus ticket. You can't last forever on a snitch jacket. Let's go visit this Cruz character. 50 pounds of dope. Crazy. Ahora que lo pienso, en los tráficos realmente no se encadenaron los crímenes, ¿no? Íbamos haciendo cada uno y al final se armó la gorda. En el domicilio sí, todos tuvieron algo que ver y aquí el anterior era de morfina You drive. y este es Go over the case notes. Where ¿cómo se are we llama? headed? De marihuana, así bueno, entiendo que es marihuana, así que igual y no se interconectan los casos, quién sabe. Oye, pues el de incendios puede estar interesante. Creo que era incendios el último, ¿no? Para saber qué onda. Casa de Juan García, aquí se va a armar los disparos. Call for help. I'll try to find the way in. Este güey no tiene miedo, ¿eh?
Ay, güey, me mataron muy rápido. Ok, espérate. No pensé que me fueran a hacer daño tan rápido. ¿Hay dos disparando? Solo es uno, no, hay dos. Reduce a Juan García. Espérate, que se asomen. No, si me disparan los dos está pesado. Definitivamente hay que encontrar otra manera de entrar. Ok, sí, hace demasiado daño. Ya. Dejo de estar de necio. ¿Qué dice? ¿Qué decía? Ay, por darle rápido al botón A no leí lo que decía. Nada más sé que le dije, ¿no? Bueno, pues vámonos. Shots fired and officers need help at 1452 North Las Palmas. Roger, 11K. All units, officers need help at 1452 North Las Palmas. Officers need help at 1452 North Las Palmas. Shots fired. Units to handle identify code 3. Ahí está. Es que así me mataban otra vez. I'll ask you politely to move on. Next time I won't be so nice. O sea, si la gente alrededor de Chismosa, ¿qué quiere? Hubo un tiroteo, sí, obviamente habrá muertos, ya. You guys don't have to leave a mess. What happened? Dope peddler, Juan Cruz. He opened fire and, well, the rest of the story told itself. A ver, nuestra culpa no fue el... De loco empezó a disparar luego, ¿eh? Bueno, no, si tiene algo de interesante este señor es que en el saco tendrá información, ¿no? Quiero creer, a diferencia de los homicidios. Porque acá nosotros vimos cómo murió, no es que sea algo nuevo. Dólar de plata del pistolero. Thought they took these things out of circulation. Ok. Pues ya no hay nada más. ¿O sí? Juan García Cruz. Bueno, ahí están. ¿Cómo se llama? Más direcciones y cosas. Juan Garcia Cruz. This is his address, but this place looks like a front. Y ya. Aquí hay una nota. Debe ser una contraseña que dice Masank. Is it a drug Ok. or village in Borneo? Doesn't appear to be in Spanish. Te puedo confirmar yo que no es español. Hay una marca atrás, en la culata. O eso es lo mismo. No creo que... ¿Cómo se llama? No creo que haya nada que ver. Tiene marcas en la culata y en donde se agarra el arma, No sé cómo se le llame, pero tiene armas en... Digo, armas. Tiene marcas. ¿Sabes? A lo mejor si todos eran de la misma banda. Fíjate, en el mango, o como se le llame, y lo de atrás la culata, tiene marcas, pero no me deja... No me deja ver nada, entonces supongo que hay. Aunque es raro, ¿no? Que te deje ver el arma sin nada más. Y mira ahora, sopa de tomate. Fábrica de sopas. Doesn't anyone eat regular meals anymore? Junkies feeding on popcorn and grasshoppers living on soup. Pues sí, la verdad es que sí. ¿Qué tranza caída y cómo andas? Alguien dijo droga. Aquí hay algo más. El otro también traía una K-47, ¿no? Now
Tampoco parece tener... No lo deberías estar agarrando con la mano porque, bueno, pero ya están muertos. No tienes que identificar sus huellas, técnicamente. Bien, carnal, ando chido. Empezando tempranito para resolver casos. Que este juego es largo y hay que avanzar. ¿Qué dice? Maratón Quality Pencils. Ok, estos son, entre comillas, lápices. Lo deberías de abrir por cualquier cosa, pero a Phelps no le parece suficiente. Bueno, esto ya lo habíamos visto, lo de la fábrica de sopas. Yo ando en clase, a lo mejor más al rato me paso. Dale, carnal. Dale, dale. Igual, gracias por pasar a saludar. Y atención a las clases. ¿Otro periódico? No. O sea, me refiero a los que te muestran historia o... sí hay algo aquí. Es otra dirección, pero el máximo nivel de calidad no es otro. Sopa minestrón enlatada parnell. Lata de medio litro. A lo mejor esto tiene un mensaje secreto para los que... Maybe these are the guys keeping one so well stocked with soup. O eso, también. No prometo nada, pero... Inténtalo, inténtalo. Ay. Pues creo que no me falta nada. O no, espérate. Diccionario, español-inglés. ¿Ves alguna de estas marcas? Esto es hierba, un ojo. ¿Tengo que señalar algo en específico o...? A lo mejor es algo para más adelante en el caso. Mira, este está señalando al ojo. El ojo tiene la hierba. Y estas son como sirenas. No sé qué significa. Son unos dibujos que no entiendo y ahí están. Ok, la munición que usaban. Tenían bastante. Se puede abrir esto. Un poco agresivo, pero se podía abrir más tranquilo, ¿eh? Phelps, you jump like a girl. Ese güey también se cagó. Seems irrelevant. Deberías de vaciarla, puede que adentro, ¿sabes? De todo eso haya droga o algo. Uy, esto se puede mover. Now we're getting somewhere. Ok. More soup? Who in the hell keeps a secret stash of soup? Sí, no es sopa. Uy, aquí está el abridor de latas, ¿no? You hungry or something, Phelps? Investiga la fábrica de sopas Parnell. I'd say that's pretty good value for 12 cents. Factory sealed. Someone at the cannery has a lot of explaining to do. Me pregunto en cuánto vendían esto. La cosa ¿es necesario abrir la otra también? Logro desbloqueado. Soup in the pot. No sé qué es pot. Pero dice sopa en el... O la... No sé qué significa pot, ¿sabes? Sin esa palabra no lo puedo traducir. ¿Qué más hay aquí? Mira, tienen una radio. Supongo que para escuchar cuando obviamente les hablen y les digan ahí va la mercancía. Libro de entregas, perdón, de sopas Parnell. With Juan dead, we need a new suspect, Cole. Is there a pattern to the deliveries? Ojo, dijo que la entrega venía de Tijuana.
Pero mira, San Luis Potosí, Tijuana, Nogales, Acapulco, Zacatecas, Aguascalientes. Puro lugar de aquí. Pues no sé. This guy EJ seems to be bringing in most of the serious weight. The dates and times seem pretty regular. We should notify the border crossing. Those fuckers are probably in on it. Let's Ah, wait and sí. see how this plays out. Efectivamente, EJ es el que maneja todas las... ¿Cómo se llama? Todas las estas desde Tijuana. Ok, pues creo que ya solo queda hablar por teléfono. No recuerdo muy bien qué dirección tengo que investigar, pero solo quedaría eso, ¿no? Que si no me equivoco, decía que había un teléfono aquí. Ah, no, pues no, creo que ya me puedo ir. Ah, ¿podemos hablar con este? I need to get back to it, Phelps. Ok, pues creo que ya me puedo ir. Según yo ya tengo todas las pistas, así que let's go. Can you drive to this one? Vamos a la fábrica de Where are we sopas. going? ¿Qué tranza, Blasco? Buenas tardes. ¿Cómo andas? Carruthers says the morphine is still turning up. Makes sense. We have no idea how much of the stuff Lenny shifted. There's been no comeback from Cohen as yet. Maybe Confidential Magazine is right, and Bugsy is on the slide. You read that stuff? I wouldn't say it to his face if I was you. That is one hot-tempered son of a bitch. ¿Sabes el significado de Daisuki? No. Ni la menor idea. Fábrica de sopas Parnell 1036. Espérame, ¿qué es esto? Right. Let's see if we can find out who's been over-seasoning the soup in this place. LAPD. Who owns this factory, ma'am? Mr. Parnell. Howard Parnell. I'll let him know you're here. Please, take a seat. If you don't mind, we'll come with you. If you must. Sí, no, ¿qué tal que le da el pitazo, el otro se echa a correr y nosotros como si You nada? just wanted to follow her, didn't you? You sly dog. I must apologize for my partner's roving eye. He hates saying goodbye, but he loves watching them leave. Give it a rest, Roy. Muy maduro el otro. If you could show these men in to see Mr. Parnell, Doris. They're from the LAPD. Follow me, gentlemen. Gentleman. ¿Es me gustas o me encantas? ¿En qué idioma? ¿Japonés? What is going on? O no sé. LAPD, sit tight, fatso. You could be in very serious trouble. There's no reason to be rude. Take a seat, gentlemen. I'm sure we can sort this all out. Maybe you can explain why we found $5 bags of marijuana in sealed Parnell soup cans. That's an outrageous allegation. How do you explain it, Chubby? We found at least 30 cans, all sealed up tight with your label on them. Can I get a list of your employees? Of course. We have nothing to hide. Doris, can you bring me in the current employee listing? Here it is, Mr. Parnell. On the desk, please. ¿Qué onda con la forma de caminar? Vaya. Ok, registro de empleados de sopas Parnell 1947 en japonés, ok. Hay que encontrar a Any name on that list that rings a EJ. bell? Espérate, hay que encontrar a EJ, o sea que es un nombre que empiece con E, obviamente. Rafael, Camerón, Osías, Hernando, Jorge, Lewis, Jacob. No, o también de los otros, ¿cómo se llama? Cruz, no sé qué, ¿no? Cruz, vía Jorge, Cruz García. This is familiar. 1452 North Las Palmas. A Jorge Garcia Cruz. Ok, tenemos uno, pero todavía falta EJ. Ah, no, nada más era él. Ok, latas de sopas selladas industrialmente. The factory sealed cans we found suggest a very professional operation, Mr. Parnell. We're looking for an inside man. I know nothing about this. I want this stopped as much as you do. Ok, está mirando hacia el frente, no titubea. Bueno, se está moviendo un poco del cuerpo, pero
No parece ser que esté mintiendo, ¿no? Mira, mira, ya comenzó a voltear la mirada. Y que no sepa que las... Bueno, es que el otro podía estar ahí, pero... No sé, tengo duda. Pero a ver, vamos a ver la libreta, porque ¿qué tengo? Dólar de plata, Mazancay, latas de sopa y droga de Tijuana. Bueno, y de hecho el libro este se parecía mucho al que tenía el otro en su casa, pero no sé si tenga un... ¿Cómo se llama algo? ¿Y el señor cómo se llama? Howard no sé qué. ¿Te dio un susto o me he perdido? ¿Quién me dio un susto? No, nadie. ¿De qué hablas? Ah, pues no sé, yo diría que lo veo confiado, pero al mismo tiempo es que, no sé, tengo dudas, ¿eh? Tell me what I want to know, Parnell, or I will have half the LAPD down here tearing this place apart. You're hiding something. Am I right in thinking you would not want to pursue misdemeanors outside your drug case? Depending on what you call a misdemeanor, we might be prepared to turn a blind eye. The truth is, I employ a lot of illegals. No one wants to do menial work anymore. Most of my factory staff are wetbacks. The local blacks and Chicanos all want jobs in aircraft factories. Presumably because the pay is a lot better. Ok, la contesté bien, sin querer queriendo. Fábrica de sopas Parnell. Ok. De momento el delito que entre comillas cumple, tiene es que contrata puro... Uy, soy un golpe. Que contrata puro, ¿cómo se llama? Inmigrante. How are your sales, Mr. Parnell? Just fine and dandy, son. We're entering a new era of prosperity. I hope you're both big soup eaters. ¿Qué tienen que ver la pregunta y su respuesta con esto? ¿Sabes? ¿Qué tal le va a la fábrica? Ah, pues él muy bien. Aunque tiene cara de preocupación, no tiene cara así como de... Como que no sabe cuál va a ser el... No sé, dudas. Mr. Parnell, do you know what kind of trouble you're in? Come clean with us. Okay, so things are a little flat. We're deciding whether to lower production. It's taken a while to adjust to not having any military contracts. You know, we sold Uncle Sam 5 million cans of minestrone. Ok, y conocimientos de los hermanos Cruz. Ever heard of Juan Garcia Cruz? Not that I know of. He has a brother employed here. You know him? We employ large numbers of Mexicans. I'm not familiar with them all. Es que mira, ahora ya no tiene una cara espantada, pero ve, ya está bajando la mirada. O sea, alguien que está... Alguien que sabe que es 100% cierto lo que dice. Nada, duda igual, ¿eh? That's funny, Parnell. He has the same address as his brother Juan, who we shot dead less than an hour ago. You better give me something. Look, I'm not involved in this. I'm getting enough grief from Washington. There's an investigation going on into profiteering. Like a guy shouldn't be able to turn a buck while the war is on. I'm sure thousands of dead Marines sleep soundly knowing that you did okay. Ok, topo, Jorge García. Ah, espérate, el hermano justamente es al que fuimos a ver en el restaurante. Es que no me acuerdo del apellido, ¿eh? Tell us about Jorge Garcia Cruz. Jorge? I had no idea of his last name. His team does daily maintenance on the conveyor belts and cookers. Vamos a esperar un poco porque... Aunque sigue temblando y moviéndose mucho, ¿sabes? Como que ese nerviosismo corporal algo oculta. You're being made a patsy by a dope ring, Parnell, and you're happy to sit here and let it happen. You want my help? I said I'd help. You want to call me names? You can go fuck yourself. Ok, esa la contesté mal. Creo que esa sí era verdad, Take a look around the factory floor, Mr. Parnell. I hope we won't have to shut down the line. No, nothing like that. Thank you. I'm grateful for that. I'll show you around myself. I hate seeing how things are made. This is gonna be like that time I went to the slaughterhouse and couldn't eat steak for a week. Eso es cierto, ¿eh? Cuando ves cómo se hacen las cosas, se te quitan las ganas de...
Después de trabajar en el cine ya se perdió la magia del cine para mí. This is where the produce comes in. We peel and sort all of the vegetables and add them to the line in regular quantities. Fascinating. Ok. Alguien se va a echar a correr, ¿verdad? Why don't you keep quiet? Might learn something. Oh, good God. This really is turning into some nightmare school trip flashback. That's disgusting. Didn't you ever hear a gun? Y todos los que están trabajando. This is the hopper, which boils and purees the vegetables. The other hopper is for the pasta. This way, please. You're loving this, aren't you, Phelps? The soup is ladled automatically into cans. Next stage is labeling. I'd like to see the packing and dispatch area, if you don't mind. Sure. It's over here. Follow me. This is one of our dispatchers. Sergio, right? Yes, sir. These men are from the LAPD. Sergio here records our outgoing deliveries. They all go in the book. Just there, on the desk. Ok. Pulsa para hablar. Primero vamos a ver esto. No sé. We're looking for repeat business in large amounts, Cole. Envíos repetidos y voluminosos. Pues mira, 15 cajas, 20 cajas. Pero que se repitan. Mira, 15 cajas es lo mismo, ¿eh? What's going on, Parnell? There's enough soup going to this place every day to feed a company of Marines. What are you talking about? Ah, todos van al mismo, ¿verdad? Mira, Highland, 15 cajas, 15 cajas. Todos van al mismo lado. Century Market. Ah, pero a lo mejor lo que tengo que ver es a nombre de quién está. Ah, no, pues aquí Century Market. Ok, pues sí. Can I have a look at that coin? Sure, why not? Dólar de plata. Silver dollar, right? Yeah, that's right. The markings on it say it's been taken out of circulation. Maybe. I'm not trying to buy anything with it. I like it. Brings me luck. Es que no sé si hay algo. Ok. Plata de sopa selladas industrialmente. A ver qué nos puede decir este, aunque no sé muy bien qué preguntarle. Desde aquí no se ve sospechoso claramente porque no le hemos hecho ninguna pregunta. Do you have access to the canning area? I do. But I keep to my station. Loading and unloading. Don't care much for soup. Al principio bajó un poco la mirada, pero ahora lo está haciendo. Mira, ya ves, esquiva la mirada. Pero ¿cómo ¿sabes cómo le puedo demostrar que es mentira o que tengo duda de lo que está diciendo? A ver, ¿duda? Sergio, if you don't give me something, I'm gonna go to Immigration Services and have you deported. You get a shipment once every 2 weeks. Ernesto, does EJ. the driving. I don't know his full name. It's delivered here at night, or he gets it canned up. From here it gets sent all over the country. Ahí está Ernesto, LSJ, Ernesto Jiménez, Ernesto Juárez, Ernesto, no sé qué otro apellido hay con J, pero bueno.
What do you know about the 20th century market? Nada. I get the orders from upstairs. I send the goods where I'm told. And you don't know Juan Garcia Cruz? No, not me. No, y acaba de decir que lo enlata. You're a liar, Sergio. You're in it, and I'm gonna break you for it. You're loco, Placa. I got nothing to do with Juan Garcia. Con Juan García. A ver, puedo ponerlo del dólar de plata, yo creo, ¿eh? We found a matching silver dollar on Juan Garcia. What are the odds of that, Sergio? Juan and Jorge are brothers. They're cousins. They work for some evil gabacho. The guy is an aberration. He gives out the silver dollars. Jorge gets me a list of deliveries every morning. 20th century is always on. You keep your mouth shut for today and I don't take you in. Do we have a deal? Do I have a choice? Is that a serious question? That's it for now, Sergio. If we need to speak to you again, we'll put in a call to Mr. Parnell. If you have to, I guess. We will be in touch, Mr. Parnell. It is imperative that things appear as normal here. Keep an eye on Sergio in case he gets tempted to blow the whistle. Thanks. I'll do that. You're going to overlook my little immigration problem, aren't you? Cheer up, fatso. We're gonna let you go on squeezing these poor saps a little while longer. Well, until some commie union types infiltrate this place. Con las frases racistas. I never knew fresh vegetables could smell so bad. Bueno, pero ya sabemos que este güey es un racista, así que tampoco es sorpresa. Ah, no. Ah, no, sí, este es nuestro coche, creo que el otro. Está la... Ah, no, pues aquí es donde estamos, fábrica de sopas. Vamos al 20th Century Market. ¿Este es nuestro coche? No, nuestro coche es el de afuera. Vente, pete. Nuestro coche es este, ya me estoy subiendo al de alguien más. You know the way. You can drive. Con razón dije, lo veo distinto al de la otra vez. How many years have you been in Vice, Roy? More years than I want to own up to, Phelps. You have any idea who Rojas was talking about? The gringo runs the operation? Could be anybody. You don't expect those morons to be running the show, do you? If you asked Rojas how much a silver dollar was worth, he'd probably say 50 cents. And you can get that cool breeze. 10:54 trabajando desde temprano. Let's take a look at what's going on. Either these customers are serious soup lovers, or I think we found our middleman. Car 11 King to KGPL. Car 11 King, go ahead. I'm requesting assistance in a B-Wagon at 20th Century Markets, 1558 North Highland. Numerous narcotic suspects. Code 2 only, no sirens. 11K, roger. Okay. Cavalry should be here any minute. Y ya es todo lo que va a llegar. Ah, ahí vienen las demás patrullas. Ay, con un policía cada uno. No, LAPD, nobody move. I'll take my chances. Vámonos. Uy, este no corrió mucho, ¿eh? Me arriesgaré. Apostaste mal, hermano. Whatever you're carrying, hand it over. I'd say he's got about half a can left. I guess that makes me a pessimist. Okay. You can't take me in. Take you in? Be glad he didn't shoot you. I wouldn't have chased you. If it was up to me, you'd be talking out of a hole in the back of your head. I want information. Señor, I would like to help you.
But I got a family in Mexico I have to provide for. And my compadres are very unreasonable. Your compadres? Turn out your pockets. Perdón, es que con la forma de hablar de él. I need to make a deal. I need guarantees. You have identification? Ay, es que con la forma de hablar de él me recuerda muchísimo a varios chistes que he escuchado. Sanchez Erto, Mexican, Tijuana address. Ayrton, nunca había escuchado ese nombre en mi vida. Sánchez sí. Quintillo, Quintilio. Tampoco había escuchado ese nombre en mi vida. Domicilio, Boulevard Díaz Ordaz, 30 esquina, Gardenias, Tijuana, México. Nacionalidad mexicana, sí. Fecha de nacimiento 1910. Ok. Pues, no sé, supongo que ya anotó la información. Here's the deal, Erto. You give me information, and I won't give you to immigration. Ok, conocimiento de EJ. Ya sabemos que se llama Ernesto, solo necesitamos el apellido. Give me EJ, the driver bringing in the shipments, or I'll make you for it. I run the shop. That's all I do. A ver, pero espérate, suponiendo que le diga mentira. Bueno, si le pongo dudas, sí, pero si le pongo mentira, tiene el mismo dólar de plata. Masankai, no hemos encontrado nada. Las latas de sopa, droga de Tijuana. Envíos de 23 kilogramos de marihuana bajo el nombre de EJ. Y dice que llegan a la fábrica y de la fábrica se envían aquí. Dólar de plata de Sergio y dólar de plata de Ayrton. Es que si le digo que miente, ¿qué le puedo poner? Tell me the goddamn truth. You are in this with the others. I told you I know them. I told you my family's at risk. What makes me part of their gang? Uy, ¿con qué cara me está mirando, no? Please? May I go, officer? Y con una bolsa de marihuana. ¿Esto? Es que no sé si ponerle las latas de sopa o la droga de Tijuana, ¿sabes? O sea, esto. I'm not like them. They do not care if others suffer. Ok, la cagué. Mala suerte. Le tengo un amor-odio a la historia. ¿Por qué? Está buena, bueno, está buena. Bueno, historia. Realmente no sabría muy bien decir cuál es la historia del juego, pero bueno. Cargamentos de sopas Parnell. Creo que la cagué, ¿eh? Tell me about the soup cans. The soup is very popular, as you can see. It's real funny, wise guy. You want to try saying that again with no teeth? I get a delivery at 7:30 every other day from the factory. Jorge organizes everything. Ok, eso salió bien. Y solo queda uno más, ¿eh? Juan y Jorge Cruz. We know about Jorge and Juan. Juan is dead. Tell us how you know the Cruz boys. Ernesto put together this thing. He brought in Juan, Juan brought in Jorge. Bueno, eso me suena sincero, ¿no? Nos acaba de decir quién trajo a quién, así que... Continue. I was already here. Ernesto knows I'm illegal, so he threatened to report me if I didn't help. And the money is good. The gringos and the gringas, they love the reefer. And I didn't want to have to leave and start again in San Francisco. You're breaking my heart. You're under arrest, Erto. I'll speak to the DA and see if he will agree to not seize your assets or deport you. That's the best I can do. You've got this one chance to cooperate, Erto. Give me your delivery boys, or you'll do every year that we were saving for them. All right. There's a shipment coming in tonight to the soup factory. Parnell's Soup Factory, 1 a.m. Ernesto will be there. We should get some backup and stake out the cannery tonight. Ok, y listo. Fábrica de sopas Parnell, 10 de la noche, pero dijo a la 1 de la mañana, ¿no? ¿Todavía falta?
¿A poco se van a quedar aquí esperando 3 horas todavía? Freddie said they were moving 50 pounds a week. That's a lot of soup cans. I think this is an interstate operation. Moving dope around the country to selected grasshoppers. Local weed gets distributed in the usual way, through Pachuco street punks. Someone must know something about this drug baron character. Here they come. Ernesto parece ser este de la derecha y el gringo el de la izquierda, ¿sabes? El de blanco. Diría yo. Let them unload the goods first. Now? Let's get them. Ay, güey. Todos los vehículos están equipados con armas que podrán recoger del material cuando la situación requiera pulsada para abrir el maletero. ¿Esto también? Uy, dame esto, por favor. All right, move. Move! Let's go! Everyone into position. Got your back. LAPD, put your hands where we can see them. Throw out the guns. Go, Paul. Get in there. Y empezó el desmadre. Ah, chingada, no le di en la cabeza. Ok, la pregunta es, ¿esos tendrían que haber muerto o no? Puntería mala. How long do you think you can hold out? Ahí está, ya nada más queda uno. Le tengo que subir el brillo al monitor, porque no sé ustedes, pero yo lo veo muy bajo. Chinga, ¿por dónde subo? ¿Por acá, no? ¿Fue la otra vez? Mira, le iba a disparar, pero pues como él nada más está agachadito sin hacer nada, no se merece que lo maten. Ahí está. I think that's the last of them, Cole. Detectives, found something here you probably want to see. ¿Quién llegó en el coche de afuera? Otro $1 de plata. Esto... ¿Así se va a empezar a armar el caso? ¿Encontrando dólares de plata? ¿Un dólar? $1 per dead man. Doesn't seem like much for a human life. Yo creo que más bien es marca del tipo que está llevando toda la operación, ¿no? No porque les pague con $1 de plata, sino porque esa es la manera de saber cuál es su banda. Ernesto Cecilio. Pero no era EJ. Ah, Ernesto Juárez. A ver qué tienen los federales mexicanos sobre él. No van a tener nada, te lo aseguro. City United Artists, entrada individual miércoles noche, 27 de agosto, Mar de Hierba. Pues no creo que haya más que investigarlo, ¿sí? Ok. God damn. I think we found our stash, Cole. Take a look in these boxes. Todas las cajas tienen eso, caja de marihuana. Detectives, I think we got the guy. Does the name Cruz mean something to you? It certainly does. En América nunca entienden el español, latino y castellano. Pues
Realmente sí, entienden los dos. Por lo menos la parte sur y un poco de Centroamérica. Bueno, sur, centro, y técnicamente también, no, más bien sería sur, centro y poco de norte. ¿A dónde me dijo que fuera? Por estar hablando ya me perdí, puta madre. ¿Era por arriba? Y se quedó con una lata en la mano. Me refería al norte de América. Bueno, el norte de América es solo un país. Los entiende. $1,000 here. Esto ya es una buena cantidad, ¿eh? Pero ve por estar tanto tiempo en eso. No, pero ya entiendo, sí. O sea, hace que los gringos no entiendan español latino y... Bueno, no. Sí lo entienden. O sea, han de entender una que otra palabra, ¿no? Silver dollar. Phelps, Earl, looks like quite a bloodbath. What was this all about? Drugs and money. What else? Speaking of money, where did that roll go? I picked it up for safekeeping. The department owes me 50. Ray, I have another 2 coins for you. Great. I've got something to show you. It's all set up on the table over here. There. Take a look at these coins you've been collecting. Okay. There are letters cut into each coin, along with not legal tender. Those are Morgan silver dollars from the 20s. They were removed from circulation and sent for disposal. A number of smelters around the country had the contract. Look at them together. Can you work out what it says? Ok, hay que acomodarlos. Ya sé. ¿Cómo era la palabra? ¿Masenkai o algo así? Espérate. No. Vamos a poner esto. El último era aquí, supongo. Aparte, vamos a quitar este de aquí. Ok, le acabo de cagar porque no era ahí. ¿Cómo era? Más enkai, más enkai. Ok, obviamente no era así. Era la palabra que estaba escrita en la libreta, pero no puedo revisar ahorita las pistas. Sí, mira. Pero me deja ver esto, no me deja. Met ¿conoce a los Masenkai? No. Met no es meet, o sea, no, pero meet es meet como de conocer, es de con doble E, ¿no? Mira en la libreta. Ahora sí me dejó abrir la libreta. Le había dado el botón y no me dejó. Mira, es Masenkai. Masenkai, pero es que el problema Masenkai es esto. A ver, espérate. No, eso está bien. Ok, en teoría vamos a quitar estas acá. Vamos a separar las monedas. Esta aquí. Ahí está, Masenkai, ¿no? Ahí está esa primera palabra. Y suponiendo que lo otro sea algo separado. Ahí está. Dólares de plata reunidos. Coin, MAS. The second, ANG. The third, KAY. The fourth, MET. The fifth, ALS. Masenkai metals. A metal foundry. Would you like the address? Would I ever? 1034 Vine Street, Hollywood. We'll finish up here. It's already been a long night, Phelps. See if you can talk them into giving themselves up. Te soy sincero, yo nunca hubiera sabido dónde es, pero... O sea, me refiero a eso de metales.
Pero bueno, ya lo dijeron ellos, así que vámonos. Me tiraron el sombrero. ¿Este es el coche? Sí. You can drive. You can drive. All right, where to? ¿Sabes? El problema es cuando el juego ese está en inglés. You drive. Y... I need to go over the case notes. Y ciertas cosas, bueno, lo traduces, ¿no? Get your priorities straight, Phelps. We're close to bringing in one of the biggest dope cases of the year, and you're worrying about unsubstantial evidence? Por ejemplo, ahora hay más juegos que te traducen incluso lo que aparece en las pistas, en los letreros del propio juego. Antes todo eso estaba en inglés, ¿sabes? Como por ejemplo aquí ciertas cosas. We need another way in. Pues nada, busquemos otra entrada. Yep. Ok, espérate, en teoría guardo. Déjame... Permítame un momento. Déjenme, le subo el brillo al monitor porque no veo nada. Como no, lo tengo en 35, el problema es que hay mucha luz en el cuarto, entonces poco se ve. ¿Le tengo que abrir a este güey o él salta también? No, creo que él salta también, ¿no? Podemos subir ahí, pero no. Cover the back door, Roy. Como la PCX donde hablan en inglés, ándale. Por suerte ahí los subtítulos estaban en español, ¿no? ¿O no? No, sí, porque nos pasábamos los Resident. Bueno, me pasa el Resident. ¿Qué onda? Ok, no se van a rendir fácil. Stay down. Ahí está, en la cabeza, bye. Repito, aparte de que yo soy malo apuntando ya con control, la puntería aquí es complicada, ¿eh? Listo. ¿Se subió alguien o porque todavía no acaba esto? Bueno, aquí otra vez se vuelve a ver muy poco. Ay, cabrón, eres tú. You okay? I'll tell you when I see. Throw out the gun. Está chido que se puedan romper los vidrios, ¿eh? ¿De dónde están disparando, güey? Ok. Uy, que asome la cabecita otra vez. Move, I gotcha. Creo que es lo único que queda, ¿verdad? How long do you think you can hold out? Ahí está. LAPD, hands up! Victor Sanders. You know this guy? I should have known. Of course I know Roy. Roy and I have had an arrangement for Get many up. years. You're under arrest. Am I? We have a mountain of prima facie evidence, as well as the You'd testimony. be surprised how things have a habit of sorting themselves out. Evidence disappearing. Witnesses that can't be found.
policemen that forget. The impossible becomes probable when you have a client list like mine. Shut your mouth! Turn around and put your hands behind your back. ¿Y lo agarramos o...? Working vice can be a thankless task, Phelps. But on behalf of the brass and the moms and dads and the concerned citizens, I'd like to commend you and your partner for smashing this dope ring. Reefer is almost as big a threat to the children of this city as communism. What about Sanders, Lieutenant? Leave Sanders to me, Phelps. The chief will be looking after that one personally. He will be brought to trial. Phelps, we are celebrating your success. Don't push your luck. Sanders is no longer your problem. Otro al que van a dejar libre, ¿sabes? Sánchez es un hombre de familia y habría delatado a sus jefes ante evidencia insuperable. No le va a pasar nada a ese tipo. Igual y más adelante en el caso lo matamos, pero de momento no le va a pasar nada. Ahora sí, esto entre comillas es la historia. You'll be going up that damned hill tonight. We're intelligence gathering, sir. I don't need intelligence, son. I need men who can hold rifles and kill Japs. Tonight, you're a rifle company. We've got cooks, mechanics, and stretcher bearers all going into the line. We aim to break them tonight, Lieutenant. Good to see you, Hank. You too, Cole. How's your war? Not quite what I expected. As long as I live, I will never get over that sound. Hey, who's that medic? He'll be killed going out there. It's Sheldon, the guy from the Osakawa Bridge. That guy's got no fear. Como la película de Hasta el último hombre. He didn't make it. I didn't go out there to save him. What are you saying, man? I went out there to put him out of his misery, to ease his pain. Do you have a problem with that? Murder, Corman. That's war, Lieutenant. Smell the stench. Feel the whore's breath on your neck. You need help, man. Call for me tonight, Lieutenant. When you're up on that hill. I've been up there 3 times already. The circles of hell have nothing on Sugarloaf Hill. Get this madman out of my sight! Pero nada más le puso morfina, ¿no? Para que ya no sufriera. O sea, por un lado está bien. Si se lo traía cargando, igual y moría también. El golpe. Por cierto, la película de Hasta el último hombre, buena película. Estadio de boxeo American Legend, 9 de la noche. Ojo, lo que quedó del caso este y eso que no lo empecé de cero duró 1 hora, ¿eh? I did a little boxing in the Marines. I found it a pretty humbling experience. Fix you a sandwich, buddy? Corned beef and egg salad, 12 cents. Bologna and ham and cheese, 10. It's strictly a mug's game. You'll like this fight, though. A plucky limey's about to take a beating from an up-and-coming Negro. You sound pretty sure about the result. I ought to be. I got $50 on the black kid. Let's get a ringside seat. Pues ahora no estamos buscando un caso ni nos lo van a dar, lo vamos a encontrar sin querer. O el otro le va a ganar al negro y va a ser porque trae drogas. Mira, mira el que está al lado. ¿No es el del caso anterior? ¿El de tráfico? ¿O se parece?
That son of a bitch Hammond made a run for his dressing room. Let's find out what's going on. God damn you, Albert! You get out here right now! Step back! LAPD! What's going on? That son of a bitch Hammond has jammed the door. And who are you? Carlo Arcaro. I'm his manager. I'm his trainer. Interesting attitude to have towards a victorious athlete. Victorious? We had an arrangement. We had a goddamn arrangement! That limey bastard was paid to take a nap. He reneged. And you were out of pocket? Damn right. Me and a couple of hundred other people. Stand aside. He squeezed out the window. I'll put an APB out on him. Why would we do that? He won the fight fair and square. To prevent him from getting clipped. He was paid to flop. There was big money riding on this So are we fight. here because you lost money or because we're investigating a prize-fighting racket? Very funny. Look around and see what you can find. Which is Hammond's locker? Over by the pinboard, second from the end. Junto al tablón de anuncios penúltimo. O sea, estamos aquí porque apostó dinero y aparte porque el otro, sin querer queriendo, no se dejó perder y pues todos perdieron su dinero y ahora obviamente todos lo van a querer matar. Imagínate si te metes en esto y tú decides, yo no quiero perder. ¿Sabes? Por más que me digan, yo no lo voy a hacer, pero al final lo tienes que hacer porque si no te van a matar. Es como de, bueno. El que querría quemar el coche del cónsul argentino. ¿De qué estamos hablando? This isn't what we're looking for. Okay, esto nomás es un guante. Al lado había una... Oh, no. Ok, Harry 1811, Mervyn, Ray y no sé qué. There's a phone number we can run by R&I, plus a bunch of names and odds. You're not the only one who likes a flutter, Roy. Ok. El mexicano con el Ford Coupé rojo. ¿Pero cuál? ¿O en dónde salió eso? Los que íbamos en coche rojo fuimos nosotros, los polis. Somos los que nos estacionamos, ¿no? Al inicio de aquí. Bueno, o sea, ese no es como pregunta, más bien somos los que nos estacionamos. Incidental. Hay baños. Ok, antivicios no se refiere solo a drogas, sino también, ¿sabes? Esto puede ser un vicio, las apuestas. También es algo bastante malo. Pues creo que ya nada más queda llamar a la a la policía al teléfono. I feel bad too, Mickey. He guaranteed Mira, me he would Mickey. take the flop. I guarantee that you will be fish food if you don't bring me... Roy, you out of pocket too? Mickey? Seems that way. Don't worry about it. My boys are out looking for him. Well, you'd better call them off. This is a police matter now. If anything happens to Hammond, I'll testify that you made threats against him. Who's the Greyhound? He's a frisky one, isn't he? Cole Phelps? Mickey Cohen. I know who he is, Roy. I, met his brother-in-law. Uy. Mira nada más con quién venimos a dar, ¿eh? El caso del cónsul. ¿Cuál fue el caso del cónsul? Operator, give me dispatch. Putting you through now. Cole Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need an address for the following phone number. AL345. The address for the phone number is the Hotel El Mar, 6294 Leland Way, Hollywood. Thanks. You know the place? Flop house. Quarter a night, no questions asked.
El caso del cónsul. A ver, el anterior fue el de la fábrica con las latas. Este es el de boxeo. You're behind the wheel. Y el primero fue el de las palomitas, ¿no? Ah, no, manches, de tráfico, ya ni me acuerdo. Estadio de boxeo, Hotel El Mar, supongo que es para allá primero. Can you drive to this one? You seem to have a pretty cozy relationship with Cohen and Stompanato. Do I note a hint of reprimand in your tone, Detective? Talking to gangsters comes with the turf. You should try out Mickey's place. He's got a haberdasher's up on Sunset. See if he can get you out of those old man's clothes that you slink around in. It's a front for his illegal activities. It is that, but he does carry some very sharp suits. If it's okay with you, I'll stick with Brooks Brothers. Hotel El Mar, 9:15. Get this morning's edition hot off the press. Yeah, what do you want? LAPD. We're making inquiries into the whereabouts of an Albert Hammond. No one here by that name. You sure? Sure, I'm sure. This isn't the sort of place where people use their real names. Take a look at the register if you don't believe me. Isn't he the cop they've been talking about on the radio? Bueno, pero igual algo con las mismas siglas. Okay, so look for prominent Tommies. That should narrow it down. Selecciona la esquina de un libro para pasar la página. Nombres de ingleses famosos. Y se supone que yo conozca alguno. Si el juego no me lo dice, porque hay que decía Hammond, ¿verdad? Winston Churchill, Humphrey Bogart, Bob Hope, Marilyn Monroe, supongo. Lana Turner, Vivian Leigh, pero tiene que ser nombre de hombre, ¿no? Supongo Clark Gable, Jenny no sé qué, Harpo Marx, no sé quiénes son. Oh, chica. Si me decía que debo de pasar la página. Are you drunk, mister? Or are you just cracked? Olivia de Ha, Bob, no sé, Bob Abbott, Lou Costello, Alan Ladd, Burr Lancaster, Lionel Barrymore, Myrna Moy, Vincent Price, no, Robert Mitchum, Spencer Tracy, Victor no sé qué, Cary Grant y Gregory Peck. Marilyn Monroe sí la conozco, Winston Churchill no tengo ni idea. No, y aparte había otra, no sé, de Lana Turner. También es otra actriz, bueno, actriz, cantante, no sé qué era. ¿Se puede pasar más página, no? Ah, supongo que también tiene que ver con la hora de entrada y salida, pero espérate. ¿Qué tenemos en pistas? Que me ayuda. Aquí está. Tenemos a Mervyn, Ray y Harry. A ver si algo de esto sirve. Harry, Mervyn, Ray. Harry, Mervyn, Ray. A ver si uno de esos nombres funciona. Harry, Mervyn, Ray. Harry, Mervyn, Ray. Lauren, Gregory, Harvin, Mary. ¿Qué? Harvin. No, Harry, Mervyn. Harvin. Deborah, Vincent. Harry, Mervyn. ¿Y qué? Y Roy, Ray, algo así. Harpo. Winston Churchill. A very patriotic Englishman is staying in room 207. The old bulldog. Even at a flophouse, Adley can't get out from his shadow. ¿No le había dado clic ya hace rato al nombre o por qué no me lo contó? Ok, ¿en qué habitación dijo? Porque me perdí. Espérate. Winston se encuentra en la habitación 207. Vamos para allá. Con permiso, señor.
Fue presidente del Reino Unido y general del ejército del Reino Británico. Ok, está muy bien. 207, justamente aquí. Hey, there's such a thing as soap, you know. Door's unlocked. Y entramos así como si nada. Y hay cosas Looks like he's tiradas. had a broad up here. Ah, esto es lo de los dientes, ¿no? Para que no se los tumben. Pero no me dice nada. Ah, one of these days. Western Union. ¿A poco lleva tanto tiempo existiendo eso? Telegrama de Western Union. Elvira Hammond, 12 de Brick Lane, Londres, no sé qué. Volveré pronto, me ha ido bien. Albert. He must be heading Telegrama. home. You know, I hope he makes it. That crooked son of a bitch, no chance. Ojo el ticket este. Sección izquierda, fila J, asiento 301, resguardo de Guessing the fighter entrada. has plenty of time on his hands between bouts. Does Albert have somebody special? I didn't see anyone in his corner at the fight. A lo mejor algún chocolate de aquí te lo vuelves a encontrar y de esa manera sabes. Bueno, suponiendo que te memorices todos los que hay ahí. It's still warm. O sea que quiere decir que nos ha ido hace mucho, ¿no? Instaheat. Adrian Black's product of choice. Seems like a lifetime ago. Igual de los primeros casos, ¿eh? Lo de Parnell. No sé, le voy a dar clic a todo hasta que haya algo que supongamos tenga que ver. Ah, esto, Candy Edwards. Candy has expensive taste. Albert has his work cut out for him. Who's Candy? Candy Edwards, the lady who filled out this coupon. All right, let's go after his girl. See if that gets us any closer. Espera, que por aquí está sonando algo más. Another window exit. Must have just missed him. Ojo, al final nos vamos a enfrentar a los sujetos del Mickey, ¿eh? Y al parecer hay más cosas por aquí. 200 por Looks like Albert's been 18. doing some homework. 11 grand would be a nice little nest egg. Bueno, no le gusta fumar, pero... Ah, no, sí, nos sirve esto ahora sí. It's an angle if he has a real love interest. Y, por si encontramos el mismo tipo de cigarros allá, ¿no? Bueno, creo que ya es todo. Vámonos. Ya no hay nada más que buscar aquí. Pero murió de accidente cerebrovascular y heredó el legado del Reino de Inglaterra, Isabel del Reino Unido, ya Jorge VI de Reino Unido. Ok. You drive. I need to go over the case now. Dirección de Candy Edwards. Aún así me aparece como no terminado de registrar el hotel, Bueno, You know the way. algo así. You can drive. A menos que por atrás, a menos que por atrás por donde se escapó todavía haya algo que buscar. Por aquí daba, ¿no? O sea que saltó. No, pero no creo que haya ninguna pista aquí. You can drive. You can drive. So, you boxed in the Marines? We all did. Standard training. I can't imagine you ever played dirty. The only prize for taking a fall was 1,000 push-ups. We need to know which room is Candy's. Can I help you, gentlemen? LAPD, ma'am. We're looking for Candy Edwards. Apartment 7. You take the outside stairs by the parking lot and turn left at the top. You friends of the Italian guy?
Italian guy? Yeah. Sleazy type. Gave his name as Carlo. I didn't like the look of him, but Candy has some funny friends. Thanks. This Candy broad must be as sweet as she sounds. All these gentlemen callers. Dijo que por la escalera y que flexionáramos a la izquierda. Sounds like we're missing all the fun. Get in there, Phelps. You know where he's hiding. Now tell me where. Uy. Like hitting women, dude. This isn't gonna end well for you, friend. Órale, chinga. Ay, güey. Primero que nada, ¿está bien la señorita? Me presiona para inspeccionar a una persona inconsciente. But breathing. Give her a minute and take a look around. Vamos a ver qué lleva en el saco. Ok, trae navaja. Nasty weapon. All the Italians carry them. A real man uses his fists or a gun. ¿Y tú crees que es seguro regresarle la navaja? O sea, no es como que se la esté robando. Mira, George, Ray, Wallace, Mervyn, Harry y Robert. Same friends as Hammond. What are the odds on them all being bookmakers? Mira, ahora sí llevas tu esta de casado. Creo que en el primer... sí fue en el primero, ¿no? ¿Te lo comentaron que no la traías? Bueno, no creo que lleve nada más importante. Mira, este es como el que tenía el otro en su lugar. Transporte interestatal, el nombre del pasajero Candy Edwards. Billete de autobús. Ticket. One way. I guess there isn't a lot for Albert in Ohio. Scania sails from New York. Take a seat, Miss Edwards. We have some questions for you to answer. Look, I haven't done anything wrong. Ever? I find that pretty hard to believe. Can you answer some questions now, Miss Edwards? Sure, I've had worse. I'll shake it off. Ok, paradero del boxeador. We're trying to track down Albert Hammond. We have reason to believe he might be in danger. Do you know where he is? No, I don't. I'm over Albert. I haven't seen him. Está mintiendo. Save it for the suckers, Candy. Albert won big. He may not have told you, but you don't strike me as the type who leaves town when there's money to be had. Call me anything you like, Flatfoot. I'm done with this burg and all the cheap chiselers who live here. Ok, tenía que contestarle con mentira, bien que lo sabía. Lista de apuestas Your recuperada. name's Harry, Mervyn, or Ray. Mean anything to you? Could be anybody. How the hell would I know? Sí sabe, pero... ¿sabes? O sea, le puedo decir que está mintiendo. Lo que no puedo... Ah, no, espérate. Ah, pues lo acabo de encontrar en su... Bueno, pero lo encontré en la lista del otro, ¿sabes? No en la de ella. Trozo de entrada al cine. Cupón de oferta de una revista con el nombre Candy Edwards. Yo creo que está mintiendo. They're bookmakers, aren't they? Tell me the truth. How the hell would I know? Billete de autobús. Ok. Ay, es que ¿qué le pongo? Porque, por ejemplo, le podría poner las apuestas de los corredores, que es lo mismo que aparece. O sea, ella estaba ahí, ¿sabes? Porque está esto del cupón de oferta de una revista con el nombre Candy Edwards, supongo. Pero también está esto. Mira, libreta con nombres, apuestas y el número de teléfono AL de la taquilla de Hammond. Supongo que esto. Albert wrote his winnings down on a notepad in the hotel room. We found the odds in his locker. Who has the betting slips? That son of a bitch, Albert. Everyone thought he was dumb, including me. But he beat them all. Ok, sí lo contesté bien. Planes para dejar la You're ciudad. leaving town, Miss Edwards?
Yes, I'm going straight home. Sí, no es cierto. Espérate, ¿a dónde dice que va el billete? A Akron, Ohio. Pero Candy Edwards, pero la revista esta, ¿de dónde decía? Y mira, sí está parpadeando, se voltea y todo. Está mintiendo, pero no sé cómo decirle que es mentira. A ver, vamos a decir mentira. You're lying to me. Albert finally won a big fight. I say good luck to him. But you know where he is. Let me help him, Candy. Do all you cops run off at the mouth? Prove I know where he is. A lo mejor ya tiene el billete porque... Ah, y el otro también. Uf, es que mira, no sé si ponerle el telegrama, el billete de autobús o la revista. Esto es un trozo de entrada al cine. Supongo que el billete de autobús, ¿no? Si va a ir hacia allá, quiere decir que sabe a dónde irá. ¿O no? You gonna stand around here all day? A girl's got ¿Qué things to dices? do. Estoy pensando. Postal del transatlántico Cunard Ascania. O a lo mejor la postal esta. A lo mejor si quieren ir a un transatlántico, me voy a arriesgar. I don't know where he is, and Okay, if I like did, I wouldn't tell you. Well, get out of your way, Candy. We know you're a busy lady. Like I said, I've done nothing wrong. The LAPD expects a little more cooperation. You'd better watch your back, sister. Get out, Carlo, you hump. And get rid of that pig sticker. You ever pull that thing on me, I'll shoot you like a dog. That bitch knows where Hammond is. She knows where my money's gone. My money too, tough guy. I'll handle this. Bad people are looking to hurt Candy, and yet she's not heading straight for the train station? I smell a payoff. I say stake her out. See where she goes. O sea, el plan es muy bueno, pero igual y decirlo al lado de su puerta, ¿sabes? Se entera, ¿no? Que lo están haciendo. 4 de la tarde, se pasaron más de... O sea, toda la noche y toda la mañana aquí. Get away, but don't get spotted. I'll bring up the car behind you. Ve de incógnito para pasar desapercibido a la vista de todos. Estas técnicas me las enseñaban los Assassin's Creed, así que estamos bien. Si vas incógnito no te verán, lo sé, lo sé. Nada más que falta que haya cortesanas y todo, ¿sabes? En el... Como por aquí. El icono parpadeará si te alejas más de la cuenta e irá desapareciendo cuando estés a punto de perder al sospechoso. La estoy viendo. Igual y no pasas tanto de incógnito si vas así, ¿no? Procura que no te vean aquí medio escondido en un coche, como si nada. ¿Es en serio? Fuck. Ok, ahí sí la cagué yo. Es que ya no había ningún lugar donde esconderse más adelante, ¿verdad? No esperé que volteara 2 veces seguidas. Bueno, por lo menos no tan seguido. ¡Ay! Y aquí no te ve, ¿verdad? Si estás leyendo el periódico, ¿cómo no? El icono, sí, esto ya lo hemos leído. No, no, pero el problema no fue correr, el problema fue que volteó y me vio. Porque aquí atrás corrí también y no hubo problema. ¿Por qué? Porque me alcancé a esconder en un muro. What the fuck?
Supongo que ahora me acerqué demasiado. Está bien, está bien. Vamos a esperar a que avance la señorita porque si no se pone nerviosa. Aquí hay que ir con cuidado, ¿eh? Vamos a esperar a ver qué hace aquí en la acera. A ver si ahorita viene el otro con el coche. Porque ve ahí voltea otra vez. Creo que realmente el punto es ir atrás de la cerca, ¿eh? ¡Ay, es en serio! Otra vez volteó, güey. ¿Por qué? Ya lo había hecho una vez. Saltar secuencia. ¿Quieres saltar esta secuencia y seguir con tu investigación? Tu avance en el caso no se verá afectado. No, yo sé que puedo, pero... Ok, hay que cambiar muy rápido entre el coche y la cerca, ¿sabes? Se supone que eso es para acercarte. O me podría quedar desde el coche, ¿verdad? No hay necesidad de... ¿Cómo se llama? Debe estar justamente a su lado. No es como que la voy a perder. Ahí estoy. Mira, voltea una vez ahí porque corrí. Va, te la creo. Después se para en la acera y voltea una segunda vez. Bueno, realmente de aquí no me tengo que mover. No sé por qué lo estoy haciendo. Ahí voltea otra vez. Como que está esperando, ¿no? Un coche. Ah, es que iba a caminar hacia el otro lado. Te podías esconder en esto, ¿eh? Mientras no se mueva el coche. Casi me ve. El problema es mantener la distancia. Pulsa A para ir de incógnito. Ojo, ya va a entrar en una casa. ¿Qué haces, güey? ¿Por qué te pasas?
Cuidado que ahí me escuchó, Move in. Can't risk losing the trail. ¿Cuál perder el rastro si estamos aquí al lado? Está dando demasiada vuelta, ¿no? Bueno, sí, obviamente no quiere que la... Pero si, ¿sabes? Dices, ah, sí, les perdí el rastro. Aquí le estás perdiendo el rastro, vas caminando a pie. Y por más que voltees hacia atrás y dices que tú te asegures que no te están siguiendo, claro que te están siguiendo. Ahí estamos. Bookmakers? Yes. Surprise, surprise. Y te subes para que se bajen. Casa de apuestas, 5 de la tarde. Eran esta, ¿no? Chinga, ¿en cuál se metió? Ya me perdí. ¿O fue en esta? A blonde woman just came in here. She went out the back way. Said she was being watched. How much did she collect? $3,600. She cleaned me out. On the Hammond Kid Galahad fight? You got it. I'm not complaining. We all made a lot of money on that one. Huge plunge on Galahad, and then Hammond knocks the bum out. So she collected the money and went out through the back door? Nope. She made a phone call over there, wrote something on a notepad, and then left. Qué fácil los perdió, ¿no? What are you doing? An old intelligence trick from the Marines. ¿Qué pedo? ¿Me hace falta algo para hacer eso de ahí o por qué no me deja? Cuesta un punto de intuición. Mostrar todas las pistas. No, gracias. O sea, se supone que lo que quieres hacer es rellenar el papel. ¿No tiene punta el lápiz o qué? ¿No? Podemos ver lo que escribió, pero si no me deja el juego. ¿Eso es un bug o así? ¿O se supone que no tengo nada que hacer ahí? Porque es muy raro, ¿no? Es que nada más levanta el lápiz. Y ni dejando apretado la... No, esto no. Si es una pista y me la estoy perdiendo, gracias al juego, cosa mía no es. No good, Cole. She's gone. Trail's cold. There must be something inside that can give us a lead. Ah, o no me dejaba porque tenía que venir a asegurarme de que ya no estaba la rubia y ahora sí puedo abrir. Más bien, yo ahora sí puedo hacer esto. No. Chinga, ¿qué me falta? You want to make a bet? I can give you short odds on the Kenosha Kid next month. Otherwise, I can't help you. Supongo que está bugueado, ¿no? Porque es lo que tengo que hacer. ¿Sabes? Se supone que tiene que rayar como que la libreta para que aparezca lo de...
lo que escribió abajo, suponiendo que haya escrito, ¿sabes? Así como que recargándose mucho, pero no sé, a mí me parece un bug. Si no salgo, entro y a ver si con eso ya. Mira, está guardando, o sea que no hay problema. Pero no tiene sentido que haga eso nada más. O no sé. A ver, vamos a darle... No, reiniciar obviamente no. Acaba de guardar, vamos a darle sí. Volvemos a entrar. A ver si con eso se corrige el bug o lo que sea. Y si no, pues ya me chingue. Bueno, no. Se tiene que poder hacer algo, ¿no? Reanudar. Ok, casi es hora de desconectar el teléfono. ¿Me van a volver a decir esto o ya no? Wow, that blonde had the calves of a racehorse. You want to catch her? You better hurry. Ok, para no estar perdiendo tiempo, vamos directamente a revisar en internet. Es un bug, el caso se llama el golpe, ¿eh? Vamos a ponerle Noire, el golpe, bug, casa de apuestas. A ver si sale algo con eso. Besario. Vamos a ver qué dice. Llegando al lugar, de autobús. También podemos mirar en el cuerpo de Carlos para encontrar un arma blanca y una lista de nombres. Pintarlos en la señorita. Esto lo entiendo perfecto, pero. Candy ha desaparecido, pero el dueño del local mira, usa el lápiz para descubrir el número de teléfono y visitar así la Examiner Drugstore. Resulta que este local es otra casa de apuestas donde encontramos una tarjeta de un taxi. Ojo, usa el lápiz para descubrir el número de teléfono. O sea, la propia guía lo está diciendo. Usa el lápiz para lo del número de teléfono. Y tengo un bug que no me deja. ¿Puedo darle a omitir la secuencia o algo? Porque si esto no me deja avanzar con el juego, no me quiero quedar atascado. Quiero llegar al final, pero hace eso. Ok, vamos a hacer una cosa. No lo voy a dar a reiniciar, obviamente, porque reiniciar, ¿qué es? ¿Estás seguro? No se perderá el progreso, pero la investigación actual se reiniciará. No. Vamos a darle a salir. Vamos a reiniciar directamente todo el juego a ver si con eso se arregla, porque es una mamada. Vamos a darle a salir. Ok, y si no se arregla con eso el juego, ¿qué procede? Si con un reinicio no se arregla esto, quiere decir que hasta aquí ha llegado la aventura de la Noire. A ver, vamos a ponerle... Vamos a ponerle la Noire. Aquí está, mira, la Noire Pencil Book Fix. Advice? Ah, ya vi por qué es. What are you doing? An old intelligence trick from the Marine. Ya sé por qué es.
Creo que ya sé por qué es. Es porque el juego está corriendo, no sé si a 60 o a más de 60 cuadros. Vamos a trabarlo primero en 60 porque tal vez está yendo demasiado rápido. Lo tenían un poquito más, pero ya veremos. Primero vamos a poner eso. Mira, lo tenía en 90, vamos a ponerlo en 60 y si con 60 no va, lo bajamos a 30. ¿Sabes? Porque como que la animación está siendo tan rápida. Casos no, casos no. Patrulla, tráfico, homicidios, antivicio, incendios. Ah, pues mira. Ahí está, reanudar. Ok, ya estamos en 60, ¿sabes? Debería ser un... medianamente... ¿Cómo se llama? ¿Debería funcionar esto ahora? No. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerlo a 30. Ahí está. Era el problema, que estaba a 60 cuadros. Bueno, más de 60. La mamada, ¿eh? Y lo peor es que ya había hecho uno de estos antes, pero no recuerdo que tuviera problemas con los FPS. Droguería, Examiner 1487, no sé qué, ya lo tenemos. Listo, ahora sí. Vamos a volver a poner el juego a los buenos 90 cuadros. Increíble, ¿eh? ¿Ves? Este es otro de esos juegos que está ligada la animación con el frame rate y no te das cuenta, te jode. Pero hay que tener esto en cuenta para más adelante. Por si nos vuelve, bueno, por si nos vuelve a pasar, pues ya sabemos qué onda. Car 11K, 11 King. Further to your request, Bunko Fraud has 3 known bookmakers operating out of storefronts in the Hollywood area. Thrifty Liquor, 6106 Santa Monica, the Examiner Drugstore, and a Max Spirits at 1658 North Cherokee. KGPL clear. Detectives Phelps and Earl, LAPD. Relax, Cole. You just have a blonde in here, Mervyn? Sure did. I'm just about to close up. She took me to the cleaners. 4,000 clams and change. How long ago did you leave? Maybe 5 minutes. Called a cab. Asked for a number. I told her there was a card over there by the phone. O sea, el otro, ¿sabes? El Hammond está escondido y este está cobrando todo su dinero. Yellow cab. We need to get after her, fast. O sea, ya con eso sabemos dónde está. Operator, give me R&I. Putting you through now. Can you connect me to the Yellow Cab Company, Hollywood 2187, please? This is Detective Phelps, LAPD. You dispatched a cab to 1487 Ivar Avenue, Hollywood? Yes, sir. Sent 1 round from the pool. Do you have the number of that cab? Number 179. Thanks. We're done playing around. Get Mervyn to give us an address on Ray's place. You have any idea who Ray is? Sugar Ray? Not now, Mervyn. Cole doesn't have much of a sense of humor at the best of times. Ray runs a shop up on North Cherokee Avenue, just south of Hollywood Boulevard. La voz de ese señor me da risa. You're behind the wheel. Where are we going? Hammond backed himself to win. And Candy is picking up the winnings. Smart play. Question is Candy collecting on Albert's behalf, or is she cheating him too?
Pues qué ojete, ¿no? También. O sea, ya está cobrando ya el dinero. Va a ser para los dos y esa se lo quiere quedar. Uy, ojo, el taxista está revisando el retrovisor. That's the cab waiting up ahead. She's not in the car. Don't get too close. She must be inside. We're on the move again, Cole. After her. Don't lose that cab. Hammond is over the hill. He's a punching bag for the up-and-comers. She knows his goddamn place. I think he knows. I think he worked out the place isn't L.A. He's punchy. His brain's going to mush. Winston Churchill? Give me a break. Churchill is a fighter, Roy. Hammond didn't just scribble down the first name he could think of. Eso sí hay que tener cuidado de no chocar, porque cualquier golpecito es conducción temeraria. Being this sure he was gonna win. Los coches aquí no tienen mucho cuidado, al pasar ni nada. God damn it. Everyone's looking at us, Cole. Pues yo qué, los demás que no se fijan, mira, van y me chocan como si nada. Yo voy conduciendo bien y todos los demás se pasan el alto, That aceleran bitch en is corto. giving me what I'm owed. That's all I know. Ay, me acerqué mucho. Ahora que lo pienso, llevamos lo del coche arriba, y este güey siempre lo trae abajo. Pull over. He's heading inside. Y ya va a tomar su bus a donde lo tenía puesto el boleto. I think I just saw Hammond. I'll tail him. You get in there and stay with Candy. Make sure you don't let her see you. You think talk is cheap, try hiring a lawyer. Otra vez hay que seguirla, puta madre. I swear, this town is going straight to hell. You kidding? I could save all year and never afford that. That's the guy from the paper. Solved that big case. Real happy. Oh, no. Roy! Call an ambulance. Hammond got away. He said... Just try and sit still, Candy. Who shot you? Was it Albert? Car. Carlos, el otro tipo. They're on the way. Regresó para quitarle todo. I have a patrolman searching the depot. The chief's putting together a manhunt for Hammond. He got the money, right? Looks like it. A tough bird, our limey friend. Using his girlfriend as the bag woman and then getting greedy over the split. He won't make it out of town. That's how you see it? I told you that cocksucker was a crook. Ok, hijo de puta en inglés es cocksucker. Yo lo hubiera traducido distinto. Pero no fue él, fue Carlos, güey. Alcanzó a decir Car esta. Ahora sabemos quién es. ¿A esto le falta la bala? 32 caliber. One shot fired. Ok.
No sé mucho en qué nos ayuda a saber el calibre, porque de todas maneras aquí está el arma. No es como que... Ah, aquí está lo que faltaba. Cine egipcio. The Egyptian Theater. Pero no creo que haya sido Hammond, güey. No tiene ningún sentido. Se ve que la quería. So, what now? The theater, I guess. We don't have much else to go on. Espérate, aquí sonó algo adentro, ¿eh? Bueno, y teniendo en cuenta que le gusta estar saliendo por ventanas. Yo no me creo que sea el Hammond. Es el otro. ¿Sabes? Ya fue directamente con ella a golpearla. Ahora que no haya venido a matarla. Ya que tenía el dinero en las manos. Filmoteca frecuentada por Albert Hammond, vamos. Y a lo mejor va a ir con el otro porque como lo hizo perder y lo hizo todo, también se lo quiere echar. Para que no haya testigos. She didn't deserve that. Poor girl. Half the precinct aren't taking a vacation this year because of her. You need to leave town a lot quicker than that if you decide to screw over Mickey C. This seems like a long shot. Aren't they all? Car 11K, Car 11 King, come in. Car 11 King. Message from the coroner. The cause of death was a knife wound. Repeat, a knife wound. Revolver appears to have belonged to the victim. Son of a KGB all clear. bitch. He stabbed her. I thought you said real men use their fists, not guns. That guinea cocksucker. You think he got the money too? Come on, Roy. We're bringing this whole tragedy to its conclusion. ¿Ves? Te dije que era el otro, murió apuñalada, la navaja. Yo sabía que se la teníamos que quitar, pero Cole dijo, vamos a regresársela a su saco porque seguramente la necesitará en algún momento. Le pareció buena idea dejarle un arma blanca. She was collecting the money for you. Mickey made it clear it was either me or you, and Ahí están hablando, ¿eh? She stole those betting slips. She was running out on me. And you were gonna let her? No, I let her collect. I set her up, just like she set me up. Just like my manager set me up. Everyone wanted me to take the dive. Everyone wanted me to take the short money. It's for the best, kid. You were washed up, kid! You couldn't climb, and you were too brave to sink. You were going nowhere! Maybe, but I had heart. I was a Royal Marine, Carlo. If I lost a fight, it wasn't for lack of trying, and it wasn't for lack of courage. I didn't have much, but I had that. I did it for you, and that's how you repay me! You did it for yourself, so did little boy. You did it to make a quick buck, and Candy did it to make her dream come true. Blah, blah, blah. I've got the money, all I need to do is get rid of you. It's gonna be a shame, kid, but that's business. Pues ya confesaron todo, solo falta derribar a ese güey. We've heard enough, Arcaro. Put down your weapon. You're making a big mistake. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué me está dando si estoy escondido? ¡Ay, el otro también está disparando! Come on, Cole. Carlo's a dead man. Hammond too when I find him. Find some cover! Where are you? You whiny cocksucker. Bienvenido de vuelta, Blasco. Ah, chinga. ¿Se subió? Kill a cop, and it's the no. electric chair. No, no quiero esto. ¿Cómo cambio de arma? Creo que todavía no termina, ¿verdad? No se ve mucho y hay que encontrar una manera de subir, que supongo que será por acá. Take cover, you lunatic. Ahí está. Uf.
It's time to come out now, Hammond. Put the gun down, Roy. That son of a bitch owes me a lot of money. Catch. The Scania sails from New York, Hammond. Be on the next train and don't ever come back. Why? Because I was a Marine and I once lacked courage. Everyone deserves a second chance. Now beat it. Fuck you! That English prick is getting away with my money, Phelps! I'm hearing rumors of a fight that was fixed, of gangsters looking to get square, that LAPD cops might be involved. Either of you two sons of bitches know anything about that? No, sir. So, the dead wop who turned up in this theater, who used to be a boxing manager, who murdered Candy Edwards, has nothing to do with the fix? Absolutely not. Earl, you're doing venereal disease citations until you can learn to stop lying to me. Phelps, got anything to add? No, sir. Get your uniform from your locker. You're back on the street. ¿Acabamos de ser relegados? Con Candy de camino al depósito, el fiscal solo desea que su declaración hubiera sido más completa. Nos acaban de volver, ¿sabes? La ciudad desnuda. Otra vez seguimos en antivicios. 5810 Murata Avenue. Homicide wants you over there. The coroner thinks the broad was whacked using the army morphine. Don't say anything, Roy. Just get over there. Hey, can you give me a hand? I got a hard case I need to break. ¿Cómo? Vamos a... Es un caso combinado de homicidios junto con esto, ¿pero a dónde? What's with that getup of yours anyway? I should start introducing us as Detective Earl, and this is my science teacher, Mr. Phelps. Your interest in my appearance is starting to get me worrying. Like it or not, we're a dysfunctional couple now. People judge me with you on my arm same way they would a fat broad with a 5 o'clock shadow. I really hope you're joking, Roy. See him? I saw his picture in the paper. He worked that case with that lady. Sí, ¿no? Dijo que fuéramos a homicidios porque nos estaban hablando. Put him down with my sap. I want to make homicide. You know you made it if you can get that desk. O ya nos dio... O nos dijo más bien dónde va a ser el caso. Voy a salir a ver qué sale. Mary says he'll sing, but only if I guarantee he'll walk. No, mentira, por aquí no, por acá. Oh, Susie, you are so bad. Pero homicidios quedan en la otra comisaría, sí es cierto. Ya me acordé. Vamos para allá. You can drive. You can drive. Seem distracted. We recovered the morphine. Some of it might be unaccounted for, so what? That's life. We did our job. Closing one case opens another. Do you have any idea what is really going on while we're wasting our time following this stuff? Are you going to tell me? The deals being done right now will change the face of LA forever, and we're wasting our time on some hump. Someone's little girl. Visit the morgue at the end of the month when the John and Jane Does are cremated. Their percentages. The odds for and against lightning striking. La ciudad desnuda es una clara referencia a la película del mismo nombre de 1948. No la conozco, pero sí tiene sentido por el año en el que se basa el juego. ¿Vamos a trabajar con el antiguo compañero también o no? Second floor, apartment 6, in the back. Oye, ya había venido a este edificio, creo. Primera planta, último... ¿Qué dijo? ¿El 6? Bueno, este de acá. Mira quién está aquí. Bukowski, you made homicide. That I did. Good to see you, Phelps. You two want a hug? Mira. How can we get on with this? Relax, Rusty. 26 years old, fashion model.
Found in the tub by the cleaning lady, Mrs. Reynoldson. She called it in. We heard Carruthers thinks... Carruthers likes to make work for people. Overdose of sleeping pills. Falls asleep in the tub. Rest in peace. Case closed. Here, here. Mal is 100% that it's murder. Do you mind if I take a look around? Sure. Go right ahead. Ok, es... Hasta cierto punto es gracioso que se reúnan todos, ¿no? Phelps? Mal. Hola. We've had a look around. Rusty thinks it's a waste of time. What's your theory? Come on, Mal. Tell us why we were dragged down here. If the victim was alive when she entered the tub, water would have entered her lungs. The water is violently churned in the windpipe as she drowns. The result is that a lot of foam is generated. This foam is found at the mouth and nostrils in almost all cases of real drowning. Notice anything about our Vic? May I took a look? Be my guest. Take a closer look at her head and neck. Her neck is bruised pretty badly. Ok, también parece que la ahorcaron, pero no con cuerdas como las otras, porque ya en teoría ahí ya encerramos al verdadero malo, así que no puede haber vuelto a las andadas. Parece como forcejeos, ¿no? Quemada. Mira, esa tiene anillo, te lo dejan claro para que sepas que no es el otro. Could be wrong, but it looks like a black sapphire. Y las uñas están rotas, ¿eh? ¿Son mordidas? Look like bite marks. Very good. The eyes are a classic sign of morphine, and the bruises tell their own story. I think one man held her down and another held her arm and injected her. They put her in the bath to try to cover it as a drowning. It spread a trail of barbiturates. Take a look around outside on your way out and see if you can find the syrettes. It would make my theory. And morphine would have been very quick, and there wouldn't have been much of a struggle. Okay, so find two guys who recently bought syrettes and weren't junkies, and you might be onto something. Ok, la pregunta es ¿por qué matarla de esa manera? Doesn't look like anything. Vamos a ver qué más encontramos aquí en su habitación. ¿Sabes algún indicio de por qué la han matado? Quality English smoking jacket. I don't know anyone under 45 who would wear one. O sea, es ropa para viejitos, está diciendo. Ojo, y vinieron a desordenar todo y así. Y aparte dejaron más píldoras para que crean que ella misma se intentó drogar. Looks like barbiturates. Barbiturates. Somníferos. Rattling around in this thing. Tomar una cápsula después de la comida una vez al día. 20 cápsulas de bencedrina. Investigación de consulta de Stoneman. Prescribing both drugs would make her life a roller coaster. Ok. Entonces, ¿qué dijo? Barbe, no sé qué chingados y somníferos. ¿Ahora lo mismo? ¿Se supone? Oh. Ah, no está ya. Es que como suena la música, pero creo que cuando ya no tiembla el control es que ya revisaste la pista. Vamos a ver qué más hay por aquí. Oh, mira, dicen, ¿esta es ella? Espérate, ahorita hablo con la otra. Nothing significant. Nada. Creo que no es nada. This is all top end of town stuff. Gives us somewhere to look. Es de las mejores tiendas, pero ¿cuál? Mira, esta foto no tiene nada, pero las otras dos. Been a modeling assignment. Ahí está. Dacin 6582. Trabajo de martes de 11 a 4. Ven a hacerme compañía. Pregunta por la señorita Randall. Besos, Julia.
Investiga en the It's a scene. place to start. Beautiful girl. Clothes certainly aren't from the Sears catalog. Está diciendo que Sears no es una buena, ¿cómo se llama? Una buena marca de ropa, de tienda, no es prestigiosa en estos momentos. Bueno, ¿sabes dónde está basado el juego? Interesante, ¿eh? Porque cualquiera que viera Sears hoy en día lo toma así como que una tienda bien chingona y algo así. A ver, ¿qué nos dice esta señora? I'm Detective Phelps. I'm here to try and help Julia. Do you mind answering some questions? Virginia Reynoldson, I'm just so shocked. I feel like there's something I should be doing, someone I should call. We can make those calls, ma'am. Who needs to be notified? That's just it. I don't know. Miss Julie doesn't have any family in town. Someone has to set her affairs in order. Mr. Henderson, maybe? Who else is there? I don't know. If you give the details to the other detectives, ma'am, they can try and get in contact. Okay. Was Miss Randall depressed about something? Upset? No more than normal. Me va a poner cara así como... Y a la primera se volteó. Como que no más de lo normal, a ver. Would she have killed herself for a man? Miss Julie would never have killed herself. She was a very determined young lady. One of those people who shake the tree for all it's worth. La respondí mal. Es que, ¿sabes? El Phelps le pones duda y el güey se pone a gritar acá bien pinche agresivo. Pues así como te van a contestar. Vida privada de la víctima. Did Miss Randall have many friends visit? I'm not sure. I only come around twice a week. No sé, está mintiendo. Mírala. Why are you lying to me, Mrs. Reynoldson? Julia had men stay here. I will not speak ill of the dead. You can't prove that. Oh, a ver, morfina, posible suicidio, anillo de zafiro, 2 sospechosos. El análisis de las pruebas de la escena del crimen sugiere 2 sospechosos. Ojo, batín de hombre. Esto. Ah, pues supongo que esto, ¿verdad? Porque lo de los 2 sospechosos que tiene esto. Hay ropa de hombre. Who owns the smoking jacket? I wouldn't like to tell tales, you understand. That's Mr. Henderson's. An older man, very distinguished looking. He seemed very much in love with her. Where would we find him? I'm sorry, I don't know. He said he lives in San Francisco. Un viejo con una joven. Ya existen los sugar daddies desde hace mucho tiempo. Relación con la víctima. What was it like working for Miss Randall? Perfectly fine, officer. No, mira, ya ves. Pone cara así como de... Ay, era súper odiosa. Pero suponiendo que le doy mentira. Empleo de modelo, receta de bendricina, declaración del asistente. Declara que el señor Henderson vive en San Francisco. El análisis de las pruebas sugiere que eran 2 sospechosos. Morfina. Está mintiendo, pero ¿cómo se lo digo? Tengo una duda. Mrs. Reynoldson, it seems like there's something you want to tell me. She was very high-strung. Lovely one moment and screaming at you the next. She wanted it all and she wanted it damn quick. Of course, being so beautiful, it seemed like she was going to get it. Not the way it's turned out, though, is it? Thanks, Mrs. Reynoldson. You've been very helpful. One of the other detectives will take your statement and then you can go home. Por cierto, ¿no dijo el otro que teníamos que buscar que afuera estuvieran las jeringuillas de la morfina? Indicios de sobredosis, pero dijo que teníamos que buscar la morfina, ¿no? Aquí abajo, bueno, aquí abajo, aquí afuera. Si era de esa manera, confirmaría sus sospechas, pero yo no veo nada. Igual y me estoy saltando la prueba. A ver qué nos dicen estos. Stefan, Rusty, we'll take a look around outside and then follow up these leads. Can you get some guys to run down the jacket? Si nos los vamos a encontrar más en este caso, mejor. He rarely gets it wrong. I don't know. I'm a Galloway. I've met enough girls in my time who can't handle their dope.
¿Por qué se estacionó tan lejos tú? You drive. I need to go over the case notes. Supongo que consulta al doctor Stoneman primero. ¿Ves? Me sigue apareciendo la casa como que un lugar para venir. Me falta una pista, estoy seguro. Bukowski, Galloway, quite the little reunion in there. Almost brought a tear to my eye. They're good police. How would you know? You got promoted so fast you barely had time to learn their names. Let me fill you in. Bukowski's a pushover. Galloway's a drunk. You could learn a thing or two from both of them. Please. They couldn't work a vice case if their life depended on it. I don't see why they'd be any better or worse at it than me. I notice you said better. Hubris disguised as humility. Kind of your trademark, don't you think? Why do you always twist everything? Galloway's got nothing to prove. He's been on homicide for years. And he's welcome to it. You're a terrier, Phelps, and that's what I need. Not some old bulldog who can't get up a flight of stairs without coughing up his lunch. A ver, lo primero no sé, pero el segundo sí es un borracho. Pero eso nos dimos cuenta desde el primer momento. Ok, 2:41. Por lo que veo este caso va a terminar tarde. ¿Cómo se llamaba? Bueno, no está aquí, si no ya lo hubiera dicho, pero... Stoneman. Ahí está Stoneman, 505. Here, Stoneman, Office 505. Por favor, dime que hay un... Ah, sí, sí hay elevador. Te iba a decir porque subir... Bueno, de hecho creo que puede subir manual, ¿no? Igual y están las escaleras, pero no, qué huevo. Parecen los... ¿Sabes el sonido de los elevadores de Resident Evil 4? I swear, if we locked up every doctor in this town, Vice would be able to work half days. Y 505, 503... H. Stoneman aquí, 505. Yes, sir, your name? LAPD. We'd like to see Dr. Stoneman. Dr. Stoneman is with a patient. Would you like to wait? No, we wouldn't. Tell him we want to see him now. There's no need to be rude. Save it, sister. Dr. Stoneman, I have some gentlemen from the LAPD here to see you. Send them in, please. I'll see this patient again after they've left. Your investigation is much more important than my sciatica. I'm just in pain here. Leave me alone. Perdón. Dr. Stoneman, we are investigating the death of one of your patients, Julia Randall. I'm very sorry to hear that. Do you mind if we ask you some questions about Ms. Randall? Not if it doesn't compromise doctor-patient privilege, detective. Siempre que no comprometa la... ¿Sabes? La esta con la paciente. Pues ya está muerta, güey. ¿Qué vas a comprometer? How well did you know Ms. Randall? Barely at all. She'd only been a patient 6 months or so. ¿Ay, en 6 meses no la conocía? You didn't like her, did you? Wasn't a question of like, detective. She was incredibly beautiful. When you looked in her eyes, you knew how a mouse felt before a snake. Not an ounce of warmth there. Ah, ¿la contesté mal? Bueno, medicamentos adicionales. You wrote Julia Randall a prescription for Benzedrine. How can you account for that? Miss Randall was in the fashion business. She wanted to control her weight. Desvía la mirada. Se mueve. Bueno, o sea, todos nos movemos, pero no, está desviando la mirada. También tengo duda, pero es que sí, duda. Benzedrine is addictive, as I'm sure you know, doctor. As I warned her, but she was determined. She said she needed it to control her appetite. Sounds like you knew her pretty well. I knew the line of work she was involved in. That'll be all for now, Dr. Stoneman. We'll be in touch. 2 preguntas y nos vamos, increíble. Ya puede pasar, señor. Disculpe la interrupción de su consulta. Vámonos.
Realmente no sacamos mucho de aquí, ¿Sabes? Hoy en día los elevadores ya tienen sensor para que si hay algo estorbando la puerta no se cierre. Imagínate en estos tiempos si no te alcanzabas a meter bien, bye. The old boy is lying. About what? I don't know. He looked relieved when you said she was dead. That's a strange reaction to have to the death of a young patient. Bueno, pero no me dejaron hacerle más preguntas, así que realmente... You're behind the wheel. Vamos a la Fine, boutique where are we Tassin. headed? Boutique femenina de lujo. Have you noticed how croakers only pull out the physician-patient privilege card when they got some to hide? There are certain things people have a right to keep private. Until it gets in the way of police work. And it's only private when it suits them. A couple of drinks and every doctor I've met will spill your darkest secrets in a heartbeat. ¿Sabes? Y eso de la confidencialidad del paciente, digo, ya está muerta. Lo importante es saber qué le pasó. O sea, ¿de qué confidencialidad me hablas? Well, hello. What can I help you with today? LAPD, ma'am. I hope I haven't done anything wrong. No, ma'am. We're making some inquiries about Julia Randall. Does she work here? No, I had to let her go. Is she in some sort of trouble? She was found dead this morning. ¿Qué historial laboral de la víctima? How long had Julia worked as a model? Well, she worked in New York before coming here. She was a very beautiful girl. Ok, no la veo dudando tanto. Creo que está diciendo la verdad, pero ni siquiera entendí muy bien cuál fue la pregunta para que la mintiera. Le voy a poner verdad. Could you tell us why you let Miss Randall go? Husbands sometimes come in here with their wives. When Julia Randall modeled, the husbands were often more interested in her than they were their wives' dresses. The wives weren't happy, and neither was I. ¿La contesté bien? Did she have any close friends here? Actually, yes. Heather Swanson. Would you like to speak with her? I'd like that very much. Please don't inform her about Miss Randall's death. Very well, officer. Heather, these gentlemen are from the LAPD. I'm Detective Phelps. This is Detective Earl. I understand that you worked with Julia Randall, Miss Swanson? Yes. Julia helped me get my job here. She's not in any kind of trouble, is she? She's a hellraiser, isn't she? Lives a fast life. Oh, no. Maybe Mrs. Stanley would call her that, but I wouldn't. She's full of life, a wonderful company. That's a lovely engagement ring. Do you like it? Henry gave it to I'm me. very interested in engagement rings. Do you mind if I take a closer look? El de la otra era de zafiro negro, ¿eh? ¿Este qué es? That's some pearl, Miss Swanson. Would have cost Henry a fortune. He must really love you. Ok, relación con la víctima. How did you meet Julia? I was introduced through my fiancé, Henry Arnett. Ok, pues es verdad. Henry is your beau. Tell us about it. Yes, he is. Henry has a fashion business. He and Julia have been friends for years. Ok, amigos desde hace varios tiempo. Tiene 22 años, tú, y parece que tuviera 30 o 29. Al tanto del señor Henderson. Are Miss Randall and Mr. Henderson engaged? Who's he? Ok, parpadeó, pero no parece saber quién es el señor Henderson. A ver, yo también parpadeo mucho, es un tic. Y muchas veces me pasa aquí cuando estoy grabando, así que no por eso quiere decir que esté mintiendo todo el tiempo. Creo que está diciendo la verdad, no sabe quién es. Aunque era su mejor amiga y no lo sabes. Declaración de la asistenta.
Señor Henderson, anillo de perla. Ojo, pero las dos tenían anillos. Es raro que las dos tengan anillos, ¿no? Mira, anillo de zafiro negro. Los dos son caros. Anillo de oro con un zafiro negro de 2 quilates. Y anillo de oro con una perla de 1/4 de gramo. Entonces, creo que está diciendo la verdad. He jugado Mortal Kombat, sí. Uno de Play 2 era bastante divertido, pero nunca supe cómo avanzar en el modo historia, así que... She was wearing a sapphire engagement ring. Someone must have given it to her. She never mentioned a man named Henderson to me. Ok, le That's all respondí for bien. now, Miss Swanson. Could you ask your fiancé to visit Hollywood Police Station? It would be very helpful to our inquiry. Now, wait a moment. I don't think I'll pass on that message until you tell me why you're asking all these questions. Julia Randall was found dead this morning. What? Oh, no. Oh, I can't believe it. She was so full of life. Pues al final no. Ok, ella sí estaba consternada, ¿eh? Se nota que le caía bien la amiga. Phelps, 1247. How can I help, Detective? How can I help, detective? Messages, please. Yes, Detective. The coroner's been asking to speak to you. I can connect the call if you like. Please, thank you. Al? Cole, can you get over here? I just finished the autopsy. Sure thing, Mal. We'll be right over. Hospital de Hollywood, ¿neta? Investigan el depósito. Pues vamos primero con él, ¿no? Can you drive to this one? Where are we going? Espérate, ¿por qué al hospital y por qué no a la morgue esa que utilizaba? A lo mejor el otro es para homicidios y este es para estos casos. ¿Qué onda? You know the way. You can drive. Nice move not telling old Sweet Lips in there about her friend taking the big jump till we were half out the door. Very slick. I figured we'd get more out of her that way. You're learning, Phelps. We'll make a vice cop out of you yet. Va para enfrente, iba de reversa y de hecho ya se iba a chocar con otro coche, ¿eh? Nada más que se cortó la escena. Hospital de Hollywood, 257. Ah, no, pues sí es el mismo lugar, creo. Yo ni sabía que se llamaba Hospital de Hollywood. Ah, es que entrábamos por allá nosotros. I have some information for you. ¿Y quién es el otro You're the only muerto? person enjoying this, Mal. Get on with it. The bruising confirms 2 sets of hands, so we have 2 killers. Death was caused by heart failure due to an overdose of morphine. Have you dragged us down here to gloat? We already heard your theory. We agree that she was murdered. Yes, of course. I have something else to show you. All right, Mal, what gives? The dead guy's name is Jimmy LeBlanc, career burglar. He came in this morning. Someone stove his head in with a lump of 2x4. So what? Good riddance. I found 2 cigarettes in his jacket pocket. Wow. Hang on a minute, Roy. We're listening, Mal. No sign of morphine use and no metabolized morphine in his blood. Scratch marks on his face. Which could be from getting his head remodeled. Time of death, Mal. Maybe an hour or 2 after the Randall girl. So you're saying Laughing Boy here could be one of our killers? That's a hell of a long shot. Thanks, Mal. We'll check it out. I found something else. A ver. O sea, la otra lo arañó y alguien lo terminó de matar. Pero si lo arañó, ¿sabes? Si le dejó la cara tan así, en las uñas se le debió haber quedado incrustado un poco de la piel de él, ¿no? ¿No puede hacer que coincida el ADN? Sorry, I don't play. I don't know if it's significant. His wallet was empty. The only other things he was carrying were the harmonica and the morphine. La morfina va dentro de la armónica, ¿no? Carruthers. Yeah, he's here. I'll send him over. They have a guy called Henry Arnett in interview 2 for you next door. Let me know how you get on. Sure, Mal. And thanks for the lead. Sure, Mal. Thanks for the lead. ¿Ves? Phelps, a pesar de todo, es educado.
El camarada ese podrá tener, entre comillas, podrá tener huevos, pero o no, o simplemente es creído. Vamos a la comisaría. This is the place. Ah, ¿estamos aquí? Fine. Where are we headed? Creí que era la otra comisaría, ¿sabes? No, no esta. Bueno, pues ya estamos aquí. Ah, esta comisaría queda justo al lado del lugar este de la morgue. Qué cagado. Bueno, ahí. Era la sala de interrogación 2, dijo, ¿no? Aquí. Whatever kind of look you were going for. Mr. Arnett, I'm Detective Phelps. This is Detective Earl. Thanks for coming in. Call me Henry. It's the least I could do. Terrible news about Julie. Y aparece Lucifer, el de la serie. Relación con la víctima al tanto del señor Henderson. ¿Cuál es tu favorito de Mortal Kombat? Realmente no tengo un favorito. Solo conocí a dos. El Liu King o algo así. Y el del sombrero que corta. Bueno, que tiene como una navaja todo alrededor. Es que no me acuerdo cómo se llamaba ese juego de Mortal Kombat, pero en vez de peleas entre dos, por así decirlo, era más un hack and slash en plan God of War, por así, entre comillas, vamos a llamarlo. Y la historia iba avanzando, pero siempre que llegábamos a un lugar que parecía como el infierno, ya no sabíamos cómo pasar y nos moríamos y era como de, bueno, pues nada. How well did you know Julia Randall? Vaguely. I'm in the clothing business, and Julia occasionally modeled for me. Ok, creo que dice la verdad. Está un poco nervioso. Bueno, no sé. Está viendo a los ojos, no cambia la mirada, así que supongamos que sí. And you were close? We were friends. Ok, contestada mal, genial. Al tanto del señor Miss Henderson. Randall's landlady said she was seeing an older man. Could have been. I wasn't privy to all the details of Julia's private life. Ahí está mintiendo. Duda. Spill it, Henry. You know nothing about a man named Henderson? Yes, you're right. Henderson, yeah. Very distinguished. How about a first name, wise guy? An address, maybe? I'm sorry, I don't. I think he lives somewhere out of town. Somewhere back east. ¿Qué? ¿Por qué la contesté mal si me dijo lo que quería? ¿What? O sea, bueno, no me dijo el nombre del otro, pero creí que lo había contestado bien. Ni modo. Liu Kang y Kung Lao de Shaolin Monks. Ah, pues supongo que será ese. Es el único Mortal Kombat que he jugado. De ahí en fuera de los de peleas. Es que no soy muy fan de los juegos de peleas. Me compré el Dragon Ball ese... ¿Cómo se llama? Dragon Ball Z... No sé qué. El que era como estilo anime. De peleas así nada más de lado a lado. No de los otros en 3D. Y jugué un poco en línea, pero... Tengo como 20 horas registradas y ya porque... complicado intentar pelear con la gente en línea. No le dedico suficiente tiempo a los juegos de pelea para aprenderme los combos. Espérate. Oye, no me deja, ¿por qué no me deja preguntar eso? Ever heard of a Jimmy LeBlanc? No. Should I have? Is he an entertainer or something? Sí sabe quién es. I think you're lying. I think Randall was a high-priced hooker, and this Henderson character didn't want it to come out that he had been seeing her. I think he had LeBlanc and an accomplice bump her off. I think you know who Henderson is, and you're trying to conceal his identity. I think you've been out in the sun too long without your hat. Prove that I know who Henderson is. Este puede ser uno de los asesinos, ¿eh? Pero no tengo manera de probar. Receta de Julia, pero no tengo manera de probar que él conoce a Henderson. Homicidio de casa de Julia. Sí, no tengo una manera de probarlo. Don't ask, you never find out. Tendré que ponerlo en duda nada más. So you wouldn't have any reason to believe that LeBlanc would be involved in Julie Randall's murder? If this guy is a criminal, he might have been involved. But like I said, I've never heard of this LeBlanc character. Heather told us that you were in fashion. That's right. Ok. Henry Arnett, director Arnett Clothing Emporium, Perforum.
Ah, y aparte en esos tiempos de Play 2 no Some kind tenía of traveling salesman? no teníamos Once I got out of the memory Corps, card, I used dos my- peor. You were in the Marines? Sure. I'm proud of it. The Fighting Sixth. You were in the 6th Marines? Yes. I was a captain. Which company? Various companies. We had a lot of casualties. Which engagements? Okinawa. A couple of other places. That will be all for now, Henry. You've been very helpful. That son of a bitch was never in the Marines. Why'd you let him off the hook? Because we're giving him a couple of minutes before we start tailing him. Arnett is an amateur. We need to find out who killed the girl. Can you pass this on to Bukowski? Have him check the place out and go through his records. Sure, I'll pass it on. Thanks. Can you also have R&I run the records on a Jimmy LeBlanc and find out who was his last arresting officer? Have them get in touch via KGPL when they have some information. Ok, aguas, con todo lo que averiguó este güey. He's in that car at the lights. Odio las persecuciones de los juegos de Rockstar. Sí, ya sé que hay que mantener un perfil bajo, pero He was squirming like a las worm odio. in there. Don't you love it when they pull the war hero excuse? Actually, maybe you don't. Start it all! Now would be a bad time to forget how to drive. I'd have expected a cad like Arnett to be a better liar. Es que ve nada más cómo pasan los coches. Repito, las animaciones están un poco ligadas al frame rate, ¿eh? Entonces eso es un problema. Where are you taking us, Henry? Seguramente si conoce al señor Henderson, a uno de esos. Ay, no me peguen. You got a pretty funny idea of what keeping a low profile means, Phelps. Ok, si me choco una vez más, supongo que me Never descubro. stepped foot in Okinawa. Interesante que el otro no te reclame porque le estás pegando a su coche, ¿eh? I survived the war for this. He needs money and fast. Get in there and find out what he pawned. I'll stick with him, see how he intends to spend the money. Move in. Can't risk losing the trail. Hoof it, Phelps. I'll bring the car around when I'm done here. Empeñó el anillo de la otra, ¿verdad? Empeñó el anillo de la otra. Gotta get closer. Move in. Can't risk losing the trail. Uy, casi me ve. What are you doing? ¿Por qué me vio? ¿Cómo que me vio si estoy oculto en la pared? Nah, hombre. ¿Qué onda con esto? Too much slack. Gotta get closer. Hoof it, Phelps. I'll bring the car around when I'm done here.
No entiendo muy bien el motivo de que me haya visto ahí, pero bueno. Aquí no me puede ver, ¿sabes? Ya no me voy a pegar ni siquiera a la pared. Aquí no me puede ver directamente. Move in. Can't risk losing the trail. No quiero correr, pero es que me obligan. Oh, fuck. Puta madre. Ah, tendría que haberme... Ya. Mala mía ahí. Too much slack. Gotta get closer. Hoof it, Phelps. I'll bring the car around when I'm done here. Eso es pasar de incógnito, ¿eh? O sea, realmente me puedo poner aquí. Move in. I risk losing the trail. Pues si no estás perdiendo el rastro, está aquí al lado. ¿Sabes? Sí estoy como que, estoy viendo algo, sí, está muy interesante lo que voy a comprar. Mira, va sacando chispas el tren, ¿qué onda? Too much slack. Gotta get closer. Casi me ve. Ahí está. When is America gonna understand it's about giving, not getting? Si empeñó el anillo de la otra, esto se ve muy mal para él, ¿eh? That's right, Mexico City. One-way ticket, please. Next available seat. That would be 1 day from now. Is that okay? It's going to have to be. LAPD, the man who just came in here, he bought a ticket? Yes, sir. To Mexico City, tomorrow night. If you hear from him again, don't mention this conversation. What have you got? He bought a ticket from Mexico City. Tomorrow night. That's good. But this is better. ¿Qué es eso? Oh my God. It's Fabergé. Should have seen the look on the pawnbroker's face when I told him to hand it over. The guy who owned the joint thought it was worth at least 10 large for a cigarette case. Arnett only got 600 clams. Querida Beverly, con amor siempre tuyo, J. ¿Quién era Beverly? Porque ya me perdí. Operator, message for KGPL.
through now. Cole Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? Are there any messages for me? Yes, Detective. Detectives Bukowski and Galloway request you return to the Hollywood station. They have information in the Julia Randall case. Any luck with the arrest record check on Jimmy LeBlanc? Yes, Detective. Jimmy LeBlanc's last arresting officer was Patrolman Fred Wallace. He's posted the Hollywood 9th Beat Sunset Boulevard between Gordon and Wilcox. Thanks. Ok, reúnete con el agente Wallis y supongo que vamos primero a la comisaría, ¿no? Flechas ya todas despintadas y así. Bastante realista el juego. You know the way. You can drive. Where are we going? Ah, no me dejan ir a la comisaría, hay que ir directa. Ah, no, sí está comisaría. Oh, espérame, podríamos investigar primero de Jimmy. No, primero vamos a la comisaría. A one-way ticket to Mexico. Old Henry's looking as guilty as a dog next to a pile of dog shit. What's his motive? I can think of a few, but I'd put my money south of the belt. One guy plus 2 dames always equals problems. Comisaría de Hollywood, 6:23. Sir, I need the contraband list. Items stolen over the last year. Hang on, I'll dig out a copy for you. Here you go. Thanks. Is the cigarette case on there? Pluma Mont, ok. ¿Y cómo se dice pitillera en inglés? Ah, Beverly Everstone. Julia Randall's ring. It's here. It's here. Ahí está. He Cigarette. must be out of his mind trying to move this while under a murder cloud. Bueno, cigarette case, pues. Pues listo, ¿no? Ya lo tenemos. Investiga la casa Everstone, señora Everstone, lista de contrabando. Ok. Y aparte... ¿qué más tenía que hacer? Ok, ronda 9 y residencia Everstone. Vamos primero a la ronda 9. Ah, entonces esto era todo lo que teníamos que investigar aquí. Oh, espérate. ¿Cómo se llama la muerte? Van Hound, Jacob Clearly, Jackson, Lester Young, Abigail Johnson, Antea, Mars Baugh. Dijo que aquí estaba el anillo de la otra, ¿no? Pero ¿dónde está? ¿O el nombre de ella? ¿Abigail Johnson? No. Bueno, no, en teoría ya tenemos investigado todo lo que se necesita de la comisaría, así que vamos. O todo lo que se supone que tendríamos que tener investigado. Ok, ya le encontré al policía. Lo gracioso es que realmente te puedes ir con el coche que quieras, ¿eh? Y supongo que después en un TP te lo cambiarán al que debe de ser, pero aquí podría agarrar el que yo quisiera. Come on, let's give him a hand. Right behind you, Wallace. Detective Phelps. Vamos. Wallace, go left. I'm going right after this little prick in the alley. Se supone que le tenemos que disparar. Find some cover. I know you're there.
get yourself killed. Throw out the guns. Me parecía que traía tacón. Thanks. Outstanding warrant, armed robbery. Knocked over a drugstore back there, and it looks like he brought his whole posse with him. Bad luck for them. They're all yours now. We need some information. Ever heard of a burglar goes by the name of Jimmy LeBlanc? Sure. I nabbed Jimmy on a burglary beef a couple of years back. They cut through a music shop and into a jewelry store. He got 4 years. I miss his partner, though. His partner? Big guy. I had him cornered, and he picked up this huge display case and threw it out a plate glass window. Then he vaulted out of there like something out of Barnum and Bailey. Got away. I would have had him, except for LeBlanc yelling, "Run for it, Willie!" And you think he was an acrobat of some sort? More like a strongman, a wrestler, or a boxer, that kind of thing. Thanks. You've been a big help. Ok, ahora hay que encontrar a alguien que sea fornido. You're behind the wheel. Where are we going? La cantidad de sitios a visitar en este caso, ¿eh? Digo, muchos nomás para 2 preguntas, pero aún así. You're suggesting LeBlanc is still working with Willie? A strong man held down Randall while someone administered the morphine. Someone with muscle opened up LeBlanc's skull. Could be. Ok, al final traicionó a su socio por alguna razón. Residencia de Everstrom. LAPD, ma'am. Is Mrs. Eavestrom in? She is. Would you follow me, sir? ¿Qué onda con la cara? Hi, ¿Vieron? Mrs. Se le hizo así. Eastrom. How may I help you? We appear to have recovered some stolen goods that belong to you, ma'am. Yes, of course. That terrible burglary. Would you like something to drink? No, thank you, ma'am. We have some questions, if you don't mind. Why would I mind, young man? If you are returning 43 pieces of my property. Okay, before we get down to that, I'll have a scotch. Thanks, straight up. Maria, can you get the detective a drink, please? Ok, lista de objetos robados. Dijo 43. Nosotros nada más tenemos la cigarrera esta, ¿no? Can you describe to us what was stolen? It would be easier to describe what wasn't stolen, detective. A priceless tiara that has been in the family for 50 years. A Fabergé cigarette case that was worth $25,000. Ok, ay, es que en la lista de contrabando. Ay, es que estaba. Decía la cigarrera, pero no me fijé el otro que robaron. Que también era de ella. Fuck. Pero mira, pone cara como de que está mintiendo. ¿Por qué? So you have no idea who did this burglary. A lot of these cases tend to be inside jobs. How dare you impugn my character? And the character of my staff. If you have no further questions, I suggest you leave. What can you tell us about the burglary? That terrible night. At least a year ago. But let's not go into that. Let's talk about what you've recovered. Ok. A ver. Were you in the house when the burglary took place? Good heavens, no. I was at a social function held by a Dr. Harold Stoneman and his lovely wife. I returned home and all of my things were missing. That's about it for now, Mrs. Eavestrom. The department will get in touch and let you know how you can recover your valuables. You've only mentioned a few of the items that have been stolen, Detective. What else has been recovered? You see, Phelps? That's why you get the drinks in early. Hello, Mother. Oh. Hello, detectives. What is going on? We'd like to ask exactly the same question. You have met my daughter?
This morning at work. Oh, mother and father divorced. I took my father's name. The detectives recovered some of the things that were stolen, darling. Well, what did you find? A sapphire ring on the corpse of Julia Randall. What are you talking about? Your engagement ring, Miss Swanson. Would you be surprised to know that it was part of the proceeds of a burglary? That's an outrageous allegation. Yes, it is. I suggest we go straight to Henry Arnett's place and sort this mess out. Ok. Ay, me toca conducir a mí. ¿Y para dónde queda la casa? O sea, el anillo que trae esta también es parte de lo que robaron, no solo el de la otra. I'm missing something here. Arnett is obviously arranging the burglaries. That's my fiance you're making scurrilous accusations about. And Randall was obviously his partner. But neither of them are the type to creep apartments. You're being ridiculous. Both of you. There's a very good explanation for all of this. What is sogging it, sister? You're being played for a patsy and you're not even smart enough to see it. Es raro recorrer la ciudad, cuando todo el rato me lo he pasado en puro viaje rápido. Pero es que no te repito, no te dan una buena ¿cómo se llama? Algo que tú digas vale la pena recorrer la ciudad. O bueno, no sé. Yo me lo he pasado por puro viaje rápido. O sea, no digo que esté mal. Claramente es bonito, está bien diseñado. Pero si la conducción fuera un poco mejor, diría va. Pero ni eso. La conducción es medio mala. Ok, queda bastante lejos la casa esta. Todavía no es el día siguiente, así que debería faltar un día en general para que el otro se vaya, ¿no? Mira, esta parece una calle del San Andrés. ¿Ve la cantidad de cables que había aquí? Y creo que ahora ya no hay tantos, ¿sí? Pues sí. Ok, si eres sincero, este coche parece hasta ir más lento que todos los demás. ¿Y qué onda con el...? Ay, ¿cómo se llama eso? No, nuestro trolebús es... ferrocarril, no es ferrocarril. Bueno, es el tranvía. ¿Qué onda con el tranvía sacando chispas? Ay, cabrón. Pues estaba bastante lejos, me hubieran dejado hacer un TP. Oye, esta casa ya vine, ¿no? Cuando estábamos haciendo la investigación de tráfico. Apartamento de Arnett, 7 de la noche. Isn't that the cop who caught the guy? Come on, sister. Let's find out who your fiance really is. ¿En qué piso está, señorita? ¿Me lo puede informar? Welcome, sir. I'm sorry, are you a resident? LAPD detectives. We're here to speak to Henry Arnett. Oh, Mr. Arnett? Apartment 30. You can take the lift. Thank you. Well, isn't this just nice and awkward? Oh, ¿lo fue a matar el musculoso a este también? Stop! Don't kill him, LAPD! Cole. This guy's our case. Go on, put your hands in the air! Fuck. ¿Qué pedo, baja? Give it up, LAPD! What? ¿Desapareció?
chase you. What? Se está bugueando esto. Stop or I will shoot. Pues ahí está. Métele una madriza. Bueno, a ver, vamos a dejar que corra porque al parecer si no esto se buguea. Qué pendejada. Chinga, otra vez. Ya pasamos, ya no me puedo caer. ¿Es en serio? Y yo lo había agarrado antes, pero me acaban de robar. Looks like he got you good, Phelps. Yeah, he really packs a wallop. How did I get back here? Under your own steam, miraculously. You came in through the window, said hello, and then keeled over. How was Arnett? He's coming round, too. He's all hopped up. Good time to get some answers. You missing something, Henry? A ver qué lleva en la maleta. Ahí está el ticket para Ciudad de México. Sí. Bueno, realmente esto ya lo sabíamos, o sea que no. 12 de septiembre, estamos en el 11 entonces. You told Heather you're honeymooning without her? ¿Hay algo más que ver aquí? Vacheron Constantine. It's an extremely expensive watch, Henry. Y es otra de las cosas robadas seguramente. A graduation present from my parents. Según. Y creo que ya, ¿verdad? Ya no hay nada más que revisar ya. ¿Será bueno investigar el lugar antes de hablar con él? ¿Sabes? Por si esconde algo más. Por aquí suena, ¿eh? This isn't what we're looking for. Realmente creo que ya no hay nada más, ¿eh? Era todo lo que había que investigar, su maleta y listo. Bueno, pues vamos. Red profesional de robos. We know all about the jewelry ring. You and Randall and LeBlanc and Willie doing the legwork. I'm in the fashion business. ¿Va a seguir sosteniendo eso? A ver, suponiendo que le diga que está mintiendo, ¿cómo le demuestro lo contrario? Lista de contrabando. Pero es que vamos a usar la intuición, ¿sabes? En un caso no tiene ningún problema. Vamos a preguntarle a la comunidad. Mentira. You're lying, Henry. How can you prove that I'm involved, detective? Pues la verdad es que no tengo ni idea. ¿Cómo te demuestro la implicación? Por el reloj. O por el anillo de la otra. ¿Por el reloj? I thought as much. Shouldn't you be calling me an ambulance or something? La cagué. Móvil de asesinato de Why Randall. did Reed and LeBlanc kill Julia Randall? I wanted to stop, to get out of that life. I was gonna marry Heather if she'd have me. Julia told the others that they were out, that she was gonna create a new gang. Su ojo de la izquierda. You wanted Julia Randall out of your life. Why would he want that? Julia was our friend. Julia was his hump, sweetheart. They were the Bonnie and Clyde of society burglars.
He met you and realized he didn't have to steal anymore. He could just mooch from you. He needed Julie out of the way. Julia was insatiable. She didn't care about anyone, not the least me. She was never going to go back to the poverty she came from. I wanted it to stop. Who is Henderson, and what is his involvement? Tell them what you know, Henry. I'll stand by you if you'll only tell the truth. There is no Henderson. Tell me about your first burglary, and don't lie. I can't remember. I don't keep a list of these things. O sea, para esto es la lista de contrabando. Your first burglary was a Dr. Harold Stoneman. Do you want to explain how he is involved, or shall I? Henderson is Stoneman. He was crazy about Julia. She could get him to do whatever she wished. He threw the parties, and we arranged the burglaries. Julia never let him touch her. She just kept him hanging on the promise. Drove a good doctor almost insane. Okay. Henry Arnett, you are under arrest for burglary and for the murder of Julia Randall. Henderson is Stoneman, all right? I'm not the guy you want. Go talk to the good doctor. Oh, we will, knucklehead. Meanwhile, we're fitting you for convict stripes. O sea, como quiera tiene que ir a la cárcel, ¿sabes? Y se dedicaba a estar robando. Ahora solo falta ver quién es el que se fue corriendo, porque claramente no era Stoneman, a menos que él estuviera pagando. Pero a ver qué nos dice ahora el buen doctorcito. Y a ver si no le acabo con las respuestas. Interroga al doctor Stoneman, vamos. You know the way. You can drive. Fine. Where are we headed? Ya casi me lo atropellan, ¿eh? ¿Qué pasaría si sin querer un NPC atropella al otro? He only robbed her mother and killed her best friend. Cut the guy some slack. So how does the doctor fit in? That's what we're about to find out. Maybe we should ask him to give you a quick once-over. That meathead gave you one hell of a pasting. I've had worse. You should have seen yourself staggering back in there like a drunken sailor. Next time you can take the runner, Roy. I didn't box in the Marines, though, did I? Should have never told you. Oye, pero sí, para supone que estar preparado, que te haya tomado desprevenido de esa manera, increíble. Ok, pues a ver qué nos cuenta el buen doctor. Time for the doctor to give us something to make this all better. Hace un buen de frío, ¿eh? Hang on a moment, sister. Tell him it's Henry Arnett. And tell him it's urgent. I can't do that. Tell him, or I'll charge you with obstruction of justice. Doctor, I'm afraid Mr. Arnett is here to see you, and he says it's urgent. Send him in. Ya con eso confirmó que lo conoce. I told you never to come. Tell us the truth, Doctor. I'm so glad you came. Prison will be better than insanity, and I'm already half insane with grief. Do you know that I loved her? I ruined my life for her, and yet I still love her. Will you testify in court that Arnett and Randall did these robberies? They organized the robberies. Julie would get the names of the guests attending my wife's parties. Didn't matter how much money I showered upon her, it was never enough. She never really cared for me. Doctor, I'm afraid you're under arrest. Oh, the practice. You'll call Dr. Gerard. No. Please don't cry. I want to see no one. Not my wife or my children, nor my friends. And I don't want a lawyer. Just lock me up and throw away the key.
Por un momento creí que la secretaria iba a estar implicada en algo. Didn't see that coming. Ok, pero él no era el asesino. ¿Quién mató a la otra? Ok. La otra llorando y tú vas a marcar aquí como si nada. Bueno, pero supongo que a urgencias, ¿no? Operator, give me dispatch. Putting you through now. I need an ambulance and the coroner immediately to the offices of Dr. Harold Stoneman, 1646 Ivor Street, Hollywood. En route, Detective. You have a message. Detective Bukowski says the suspect is named Wilson Willie the Wolf Reed, former wrestler. Last known address is an apartment building at the corner of Hollywood and Vine. Detective Bukowski says to meet them there. On our way. Ok, ya tenemos al asesino. Let's try and wrap this up then. Sí, cabrón, ¿por dónde entré? Por acá. Sería el último implicado, ¿sabes? Ya está el Arnett, el otro lo mataron, este se acaba de suicidar. Ya no queda nadie más a quien culpar por el asesinato. That old boy really fell for that broad. She was incredibly beautiful. Would you throw it all away for a woman? Life has a way of making you pay for your pride. You're quite the romantic, Phelps. Stick with the percentages. Broken hearts are for chumps. You're talking from experience. I certainly am. Oh, I like women as much as the next guy. As long as they're in their place and doing what they're told. Ok. No tiene gracia esa muerte. ¿A qué te refieres con gracia? ¿Gracia en el sentido de risa o gracia en el sentido de que no tuvo chiste? Nah. Se aventó, prefirió morir que ir a la cárcel. Can you drive to this one? No puedo decir, bueno, sí, no, yo no me lo esperaba, pero tampoco puedo decir que me sorprenda. Bueno, o sí, o sea, sí me sorprendió, pero ya pensándolo, no puedes decir que no te sorprenda, ¿no? ¿Quién quisiera ir a la cárcel? Nadie. Por todo lo que se cuenta, no creo que realmente sea un sitio, como dice Josh, no es un sitio bonito. Pagar para que no te madren, o peor. Y si no tienes dinero, te jodes. No, gracias. He's around here somewhere. A big guy. Neighbors say he always wears basketball shoes and a cream jacket. And get this. The kids around here say he plays the harmonica. Find a game well and have the commander set up a dragnet. We want the area closed off. We'll take this side of the street. A harmonica playing wrestler. That's a weird one. Think he knits as well? Just keep your eyes open and your mouth shut. We don't want him to bolt on us. Aquí se escucha una armónica. Ahí está. Esta color crema. Wilson Reed, LAPD, give yourself up. Oh, y se revela encima. Caso fallido, el sospechoso ha huido. ¿Cómo que? ¿Y por qué es mi culpa? ¿Cómo que? ¿What? Si se quedó aquí, está ahí atrás, ¿no? Ah, no, está corriendo. Caso fallido. Ay, los bugs están buenos, ¿eh? No, sí se la mamó. Bueno, el problema es que ahora tengo que esperar a mi camarada que suba primero. Y es un problema. Y el sospechoso ha huido. Es que me da risa. Y luego dicen que solo los juegos de Ubisoft tienen bugs, ¿eh? En teoría está aquí. He's got to be around here somewhere. No place to go unless he grew wings. There he is. Waste the son of a bitch.
What the fuck? Vamos por más balas que le doy no se muere. ¿Qué pedo? Son of a bitch really picked a spot for it up here, didn't he? Julia Randall's folks are flying in from New York tomorrow to claim the body. I saw her on the slab. So perfect. Looked like she was made of porcelain. She really made an impression on me. Julia had that impact on a lot of men. Christ, it's cold. You guys did good work here today. Roy, I think you should buy your brother officers a drink. Do you now? That's very generous of you, Lieutenant. Logro desbloqueado. 8 millones de historias. El rastro más pequeño de morfina en el escenario del crimen habría hecho sonreír a Carters. Ok. No sé. Logro completado. La ciudad desnuda. We're being overrun. We have to get off of this hill. That's one of our 50 cows still firing, Cole. The 22nd are still fighting. It's over, Cole. Looks like you're one of the lucky ones. Say goodbye to your friend Hank, Jack. He was your friend too, Cole. Is this how you're going to leave him? Are you wounded? Not a scratch, Kelso. Well, get up and get out of that fucking hole! Find a stretcher while you're at it so we can get him out of here. Who's the senior officer here? I guess that's you, Cole. You were up here all night? Yes, sir. And your command? Gone, sir. Sorry to hear that, son. God damn it, we have beaten these bastards back. It's the beginning of the end, and it was one here. You're a goddamn hero, son. What's your name? Lieutenant Phelps, sir. I'm recommending you for the Silver Star, and promoting you to First Lieutenant. Si le iba también, bueno, entre comillas también, o sea, si estaba en el ejército, ¿por qué decidió volver a la policía? Destino manifiesto. Earl Phelps, a shooting at the 111 Club, 6232 Hollywood Boulevard. Sounds like a homicide beef. 2 of the dead guys caught in the crossfire were carrying Army surplus morphine. Get over there before homicide tramples all over the place. We already cleared that up. Judge in Pasadena took the big sleep yesterday. He had a personal stash of 20 cigarettes. Appears we didn't get all of it. Ok, todo el asunto de los casos aquí, ¿sabes? Es por la morfina. Right through the red light. Said she never saw it. Todo es por la morfina. O sea que al final vamos a descubrir eso. A dead judge. It's not good. Everyone has their vices. Even you, Phelps. Ok, pues vamos a ir dejando esto por aquí. A mí me parece que hemos hecho bastante. Bueno, fueron 3 casos nada más, pero es que cada caso ocupa 1 hora, ¿no? Entonces son largos. Bueno, estos son más largos, ¿eh? Los de homicidios creo que eran más cortitos. O no sé, a lo mejor me estoy equivocando. Pero bueno, avanzamos bastante, investigamos mucho y ahora ya sabemos
de qué trata esto de antivicio, ¿sabes? Todo tiene que ver con la morfina, de dónde está entrando, quién la está distribuyendo, pero ya bien, o sea, no lo que encontramos nada más en el primer caso. En fin, no sé si al rato haga algo más, pero de momento me voy despidiendo. Gracias por acompañarme y pues nos vemos en otro momento. Cámara, se la lavan. Adiós.